Creer que el amor de la familia es incondicional, que estará ahí sin importar cuánto des, es el peor de los engaños que puedes sufrir cuando los años pesan. Dejadme contaros el día en que el silencio de mi casa se volvió más ruidoso que cualquier fiesta. Un día que me cambió para siempre y me mostró una verdad amarga sobre el valor que damos y el que nos dan. Soy don Eduardo Hernández, tengo 73 años, y desde hace 2, mi amada Esperanza descansa en paz, dejándome un vacío que aún hoy, con toda la sabiduría de mis años, no he sabido cómo llenar del todo. Esto que os voy a narrar no es solo una historia, es el reflejo de una herida que, aunque hoy ya está sanando, sangró con una furia que nunca creí posible en el corazón de un padre. Escuchad bien, porque lo que pasó no le debe pasar a ningún abuelo. Eran las palabras exactas que mi hija Carmen, la menor, mi consentida, soltó por teléfono ese jueves por la tarde. Papá, se canceló la cena de mañana. No vengas. Sentí un frío glacial recorriéndome el cuerpo, no solo por la noticia, sino por la sequedad de su voz, como si la cancelación del cumpleaños número 50 de su esposo, Roberto, fuera algo sin importancia, una nimiedad sin valor. Siempre defendía a Carmen de las advertencias de su madre, mi querida Esperanza, que en paz descanse. Eduardo, la vas a malcriar, me decía con una sonrisa, pero yo no podía evitarlo. Esa niña tenía algo que me derretía el corazón, un brillo en los ojos que me hacía ceder a todos sus deseos. Yo estaba en mi pequeña sala, la misma donde pasé tantos atardeceres con Esperanza, viendo las noticias como todos los días. Mi casa no es grande ni lujosa, pero cada ladrillo, cada viga, cada peso invertido en ella salió de mis manos callosas y mi espalda adolorida, fruto de 40 años de trabajo en la construcción. Cuando el teléfono sonó, mi primer pensamiento fue que Carmen me llamaba para confirmar los últimos detalles de la celebración, para compartir la alegría de un evento familiar. Pero en lugar de confirmación, llegó la estocada fría, la negación de mi presencia, un giro inesperado que empezó a sembrar una semilla de duda, un peso en mi corazón, que no supe cómo interpretar en ese instante. ¿Se canceló? ¿Pasó algo, Carmen?, pregunté, mi voz un poco más débil de lo que me habría gustado. Ella respondió con prisa, con una excusa tan endeble como las promesas de un político. No, nada grave. Es que Roberto no se siente bien. Mejor lo dejamos para otro día. Pero había algo en su voz, una urgencia por terminar la llamada, un nerviosismo casi palpable que me hizo sospechar. Además, juro que escuché voces de fondo, risas amortiguadas, como si la casa de mi hija, a pesar de sus palabras, estuviera llena de gente. ¿Estás segura, mi hija? Si Roberto está enfermo, puedo ir. Intenté, mi voz buscando una grieta en su muro. Pero Carmen fue tajante. No, papá, en serio, está bien. Solo necesita descansar. Te marco la próxima semana para ponernos de acuerdo. Y colgó. Me quedé ahí, con el teléfono en la mano, sintiendo un vacío extraño en el pecho, un hueco donde antes habitaba la confianza. Esperanza, mi eterna compañera, siempre decía que yo tenía un sexto sentido, un olfato de perro viejo, como ella lo llamaba, para saber cuando algo andaba mal, cuando una verdad se ocultaba bajo la alfombra. Y ese día, mi olfato, ese viejo y sabio compañero, me gritaba que la historia de mi hija, de mi sangre, no cuadraba, que algo oscuro se cernía sobre nosotros. Esa noche casi no dormí. Le di vueltas y vueltas a la conversación, a las voces que juraba haber escuchado, a la prisa de Carmen por colgar, a la imposibilidad de que Roberto estuviera enfermo. Él era de esos hombres fuertes, que presumen jamás pisar un médico, un roble que no se doblaba fácilmente. La inquietud me carcomía. Un presentimiento se aferraba a mi alma como una enredadera. La luz del alba me encontró en la misma silla donde me había sentado, consumido por el insomnio y la incertidumbre. Preparé mi café, como siempre, y tomé una decisión. Una decisión que, a la postre, cambiaría el curso de mi vida y el de mi familia. Tal vez estoy loco. Tal vez estoy imaginando cosas, me dije, la voz de la duda susurrando en mi oído. Pero tengo que saber la verdad. No podía quedarme con el peso de la incertidumbre en mi corazón. Fui al mercado y compré cada ingrediente para preparar el mole poblano, el platillo favorito de Roberto, una receta que Esperanza y yo habíamos perfeccionado con los años, un sabor que siempre unía a nuestra familia. Gasté casi 500 pesos, dinero que no me sobraba, pero que siempre invertía con gusto cuando se trataba de celebrar la vida de los míos. Cada peso, un acto de amor que esperaba fuera correspondido. Después pasé por la florería de mi compadre Jesús,
un amigo de batallas, y le encargué un arreglo hermoso, lleno de vida y color, otras 300 monedas de mi bolsillo, sumando un total de 800 pesos invertidos en una celebración que supuestamente no existiría. ¿Para qué es el arreglo, compadre?, se me preguntó Jesús, con esa mirada que solo los viejos amigos saben dar, una mirada que escruta el alma. Para Roberto es su cumpleaños, le respondí, pero mi voz sonó más a una pregunta que a una afirmación. Le había contado sobre la llamada de Carmen, pero no sobre la cancelación. Él me conocía, sabía cuándo mi espíritu estaba perturbado. Jesús, mi compadre de años, me miró con una mezcla de preocupación y una sombra de advertencia. «Eduardo, ten cuidado. A veces es mejor no saber ciertas verdades», me dijo, sus palabras resonando como una campana de alarma en mi mente. Pero yo ya había tomado mi decisión, una que venía desde lo más profundo de mi intuición. Me vestí con mi camisa blanca de los domingos, la última que Esperanza me regaló, la que guardaba su perfume, su recuerdo. Me puse mi pantalón de vestir y salí, rumbo a la casa de Carmen, mi corazón latiendo con una mezcla de esperanza y un temor frío. Mientras manejaba mi vieja camioneta por las calles de Guadalajara, mi mente volaba a través de los años, a todos los cumpleaños que habíamos celebrado juntos. Las piñatas, los pasteles, las risas que llenaban cada rincón de nuestras vidas. Siempre había sido parte de esas celebraciones, siempre bienvenido, siempre el primero en llegar, el último en irse. ¿Qué había cambiado? ¿Qué misterio se escondía detrás de la voz helada de mi hija y las risas que creí escuchar? Un nudo de ansiedad se apretaba en mi garganta, un presentimiento oscuro que se negaba a desaparecer, una premonición que mi olfato de perro viejo no podía ignorar. Llegué a su colonia a las 7 en punto, la hora exacta en que la cena supuestamente iba a comenzar. Apenas estacioné mi camioneta frente a la casa, y mi corazón se hundió con la pesada certeza de lo que mi intuición ya sabía. Había carros por todos lados, muchos carros. Reconocí el de mi hijo Miguel, el de mi compadre Raúl, el de los vecinos de Carmen, y hasta el de mi hermana Guadalupe. Todos estaban ahí, todos, menos yo. En ese instante, una herida se abrió en mi alma. Una que no cerraría fácilmente, porque en ese momento supe, con una claridad dolorosa, que mi hija me había mentido. Me quedé parado ahí, en la calle, con las flores en una mano y el mole en la otra, frente a esa casa que yo mismo había ayudado a pagar, observando la marea de coches estacionados. Cada uno de esos vehículos representaba una persona que estaba celebrando, ajena a mi dolor, a mi exclusión. Caminé despacio hacia la puerta principal. Cada paso se sentía como si caminara sobre vidrios rotos. Un martirio silencioso. La música se escuchaba más fuerte ahora. Las risas más claras. El eco de una alegría a la que yo no pertenecía. Era una fiesta completa, vibrante, llena de vida, pero una vida de la que me habían desterrado, sin previo aviso, sin piedad. Me detuve frente a la puerta de madera, la misma que yo mismo había barnizado con tanto esmero hace 3 años, cuando Carmen y Roberto se mudaron a esa casa. Fui el primero en llegar para ayudarlos. Pinté paredes, arreglé la tubería, instalé lámparas. Mis manos, estas manos callosas, habían construido parte de la felicidad que ahora se vivía adentro, y yo, su constructor, me encontraba afuera, excluido, como un extraño. Respiré profundo, tratando de contener la tempestad que se formaba en mi pecho, y toqué la puerta. El sonido retumbó en mi alma, más que en la madera, como un último ruego, un desesperado intento de ser visto. Los pasos se acercaron desde adentro. La música bajó un poco, un leve susurro de voces. Escuché la voz de Carmen entre la música silenciada preguntando, «¿Quién es?». Desde el otro lado, «Soy yo, mi hija, tu papá», respondí, mi voz quebrada pero firme. Se hizo un silencio que duró eternidades, un abismo helado que se abrió entre nosotros. Pude escuchar murmullos adentro, voces preocupadas, como si mi llegada fuera una catástrofe, una interrupción indeseada en su alegría. Finalmente, la puerta se abrió, y Carmen apareció con una sonrisa forzada, una máscara mal puesta. Llevaba puesto su vestido azul, el bonito, el de las ocasiones especiales, con maquillaje y aretes, arreglada para una fiesta que, según ella, no existía. Sus ojos no me veían directamente, esquivando mi mirada, como cuando era niña y me mentía sobre las calificaciones de la escuela. «Papá, ¿qué haces aquí?». Su voz temblaba, delatando su sorpresa y su culpa. «Vayan a felicitar a Roberto». «Traje mole y flores», le dije, extendiendo los brazos, ofreciendo mi amor y mi esfuerzo.
Pero papá, te dije que se había cancelado. Roberto está enfermo, insistió, su voz llena de una mentira que se desmoronaba. En ese preciso instante, como si el destino se burlara de mi dolor, se escuchó una carcajada fuerte desde adentro. La risa inconfundible de Roberto. Esa risa que yo había escuchado en tantas reuniones familiares, en tantos momentos felices. Carmen se puso roja, completamente roja. Su rostro un mapa de vergüenza. Carmen, ¿me vas a explicar qué está pasando? Mi voz sonó más seria de lo que pretendía, porque el coraje empezaba a subir por mi garganta. No tanto por la mentira, sino por la humillación, por sentirme como un perro al que echan de la casa sin miramientos, un ser sin valor, sin lugar. Es que papá es complicado, murmuró, sus ojos evitándome. ¿Complicado? ¿Qué puede ser complicado en el cumpleaños de mi yerno, rodeado de familia? La confronté, mi paciencia agotándose. Desde adentro, escuché más voces. Reconocí la de Miguel, mi hijo mayor, la de mi hermana Guadalupe, la de mis compadres. Todos estaban ahí, celebrando, disfrutando, excluyéndome. Déjame pasar, Carmen, exigí. No, papá, mejor vente mañana, suplicó. Carmen María Hernández. Y usé su nombre completo, ese tono que solo usaba cuando era niña y hacía algo malo. Déjame pasar ahora. Mi hija me miró con esos ojos que conocía desde que nació. Esos ojos que me suplicaban perdón antes de que yo supiera de qué. Suspiró y se hizo a un lado, cediendo. Entré a la casa y lo que vi me partió el alma. Era una fiesta completa, no una reunión discreta. Globos dorados colgando del techo, una mesa larga repleta de comida, un pastel de chocolate con 50 velas, regalos amontonados en una esquina. Y ahí estaban todos, toda mi familia, todos mis amigos cercanos, riendo, conversando, disfrutando. El aire se congeló. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala cuando me vieron entrar, como si un fantasma se hubiera colado en su fiesta. Roberto estaba al centro de la sala, con una copa de vino en la mano, luciendo una camisa nueva. No parecía para nada enfermo. De hecho, se veía mejor que nunca, radiante. Miguel, mi hijo mayor, fue el primero en reaccionar, acercándose con cara de culpa. «Papá, yo…» intentó. «¿Tú qué, hijo? ¿Tú no sabías que Carmen me había dicho que se canceló? ¿Pensaste que llegaría tarde como siempre?» Lo interrumpí, mi voz cargada de una amargura que apenas podía contener. Mentira. Yo nunca llegaba tarde a las reuniones familiares. Al contrario, siempre era el primero en llegar, dispuesto a ayudar en lo que fuera necesario, a tender una mano. Mi hermana Guadalupe se acercó también, nerviosa, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Eduardo, ¿cómo estás?» «No te esperábamos», balbuceó. «¿No me esperaban? ¿En el cumpleaños de mi yerno?» De mi voz reflejaba la incredulidad, el dolor de la traición. Roberto, el cumpleañero, se mantuvo en silencio, bebiendo su vino, observando la escena como si fuera una película que no le interesaba, un mero espectador de mi humillación. Puse las flores y el mole sobre la mesa principal, un gesto que en ese ambiente tenso se sintió como depositar una bomba. Todos me miraban como si yo fuera el intruso, el aguafiestas indeseado. Traje mole poblano, el favorito de Roberto, y flores para decorar, anuncié, mi voz tranquila a pesar de la tormenta interna. Nadie dijo nada. El ambiente estaba tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre, un detalle que lo explicaba todo, que revelaba la profundidad del engaño. En la mesa donde estaban amontonados los regalos, vi varias tarjetas de crédito, y entre ellas sobresalía la mía, la que le había prestado a Carmen el mes pasado para una emergencia que nunca me explicó bien. «Carmen, ¿esa no es mi tarjeta?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Mi hija siguió mi mirada, y su rostro se puso aún más nervioso, su palidez casi transparente. «Sí, papá. Es que íbamos a pagarle todo a Roberto como sorpresa y con mi tarjeta», balbuceó, sin mirarme a los ojos. «¿Con mi tarjeta? ¿Sin preguntarme?». El silencio se hizo aún más incómodo, un pozo profundo donde se ahogaba la poca dignidad que me quedaba. Roberto finalmente habló, con una sonrisa cínica que me dio ganas de borrársela a golpes. «Eduardo, no te preocupes, te vamos a reembolsar todo». «¿Reembolsar? ¿Reembolsar qué?». Lo confronté, mi voz cargada de años de paciencia agotada. Carmen miró a Roberto con desesperación, como pidiéndole que se callara, que no siguiera cavando su propia tumba. «La cena, las bebidas, algunos regalos», dijo Roberto, su voz tan relajada como si hablara del clima. «Me excluyeron de la fiesta de cumpleaños de mi yerno, pero sí incluyeron mi dinero». Las palabras salieron de mi boca como balas, cada una cargada con todo el coraje y la decepción que sentía.
Miguel trató de intervenir, de poner paños fríos a la situación. Papá, no es lo que piensas, dijo, su voz titubeante, su mirada esquiva. ¿No es lo que pienso? Entonces, ¿qué es, Miguel? Lo desafié, señalando toda la sala, la fiesta, los invitados, mi tarjeta de crédito sobre la mesa. Es que pensamos que tal vez te aburrirías, que la música estaría muy fuerte para ti. Balbuceó Miguel, su excusa sonando hueca y patética. Me aburriría en el cumpleaños de mi yerno, con mi familia. A la incredulidad se apoderó de mí un dolor sordo en el pecho. Mi hermana Guadalupe intentó calmarme. Eduardo, no te alteres, siéntate, comemos juntos, me dijo, pero su voz no tenía convicción. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí una fuerza inquebrantable naciendo en mí. No. Mi voz sonó más firme de lo que había sonado en años. No me voy a sentar, no voy a comer y no me voy a quedar. Caminé hacia la mesa donde estaba mi tarjeta de crédito. La tomé con una calma que ni yo mismo reconocía, y me la guardé en la cartera. ¿Cuánto gastaron?, le pregunté, mi voz apenas un susurro, pero con una autoridad innegable. Roberto y Carmen se vieron entre ellos, sus caras reflejando el pánico. Papá, no importa, dijo Carmen. Sí importa, Carmen. ¿Cuánto? Insistí, mi mirada fija en la suya. Como 8,000 pesos, murmuró mi hija, su voz apenas audible, como si pronunciara una sentencia. 8,000 pesos. Casi 2 meses de mi pensión. 2 meses de mi dinero para una fiesta a la que no fui invitado. Sentí como si me hubieran dado una cachetada. Muy bien, dije con una calma gélida que me sorprendió incluso a mí mismo. Muy bien. Me dirigí hacia la puerta. Todos me veían sin saber qué hacer o qué decir, paralizados por mi inesperada reacción. Antes de salir me di la vuelta y los miré a todos. A mi hija, a mi hijo, a mi hermana, a mis compadres, a Roberto, al hombre que había orquestado mi humillación. Disfruten su fiesta, disfruten mi dinero y disfruten celebrando sin mí, les dije, cada palabra un dardo envenenado, un eco de la decepción que me quemaba por dentro. Salí de esa casa y cerré la puerta detrás de mí, pero no me fui. Me quedé parado en el jardín, bajo la luz de la luna, viendo hacia esa casa donde se escuchaba la música y las risas, donde mi familia seguía celebrando como si nada hubiera pasado. Y fue ahí, parado en ese jardín, en el frío de la noche y el ardor de la traición, que tomé la decisión más importante de mi vida. Iba a darles una lección, una que nunca iban a olvidar, una que se clavaría en sus corazones como una espina. Una lección de respeto, de dignidad, de valor. La música sonaba más fuerte ahora, como si mi salida les hubiera quitado un peso de encima. Como si ahora sí pudieran disfrutar en paz. El coraje me hervía en las venas, pero no era un coraje ciego, impulsivo, de esos que te hacen perder el control. Era un coraje calculado, frío, preciso. El mismo que me ayudó a sobrevivir 40 años en la construcción, donde si no piensas rápido, te puede caer una viga en la cabeza y acabar con tu vida en un instante. Saqué mi celular y marqué al banco. Aunque eran las 8 de la noche, sabía que el servicio automático funcionaba 24 horas. Para reportar robo o uso no autorizado de tarjeta, presione 3. Presione 3. Su tarjeta ha sido bloqueada temporalmente. Para reactivarla, necesitará presentarse en su sucursal con identificación oficial. Perfecto. 8,000 pesos en compras que se iban a rebotar, que iban a ser rechazados al día siguiente. Todas esas transacciones que Roberto y Carmen habían hecho, la cerveza, la comida, los regalos, todo. Pero eso era solo el comienzo, la punta del iceberg de mi plan. Caminé hacia mi camioneta, pero antes de subirme, marqué otro número, el de mi compadre Jesús, el de la florería. Bueno, Jesús, soy Eduardo. ¿Te acuerdas del arreglo que te encargué para Roberto?, pregunté, mi voz aún teñida de esa calma fría. Sí, compadre. ¿Qué pasó? ¿No te gustó cómo quedó? Y su voz sonó preocupada, mi tono era inusual. No, Jesús. Las flores están hermosas, pero necesito pedirte un favor. ¿Tienes manera de cancelar el pago que hice hoy?, le dije sin rodeos. ¿Cancelar? ¿Pasó algo malo?, preguntó percibiendo la gravedad en mi voz. Te explico después, compadre. ¿Puedes cancelarlo?, insistí. Pues sí, como pagaste con tarjeta y fue hoy mismo, puedo hacer la cancelación. Pero, compadre, ¿estás bien? Su preocupación era genuina. Estoy perfecto, Jesús, hazlo por favor. Y mañana te explico todo. Colgué y marqué al carnicero. Luego al que me vendió los chiles. Uno por uno, cancelé todos los pagos que había hecho ese día. Todo lo que había gastado para esa celebración que me fue negada, para esa familia que me excluyó.
Mientras hacía las llamadas, veía por la ventana de la casa de Carmen sombras moviéndose, gente bailando, mi familia disfrutando mi ausencia, su propia versión de la felicidad. Cuando terminé con las cancelaciones, me subí a mi camioneta y manejé despacio hacia mi casa. Pero mi cabeza no estaba despacio. Mi mente estaba trabajando a toda velocidad, planeando cada movimiento de lo que venía, la siguiente fase de mi lección. Llegué a mi casa a las 9 de la noche. Una casa silenciosa, vacía, pero que al menos era honesta. No como esa fiesta llena de mentiras que acababa de presenciar. No como esa familia que me había traicionado. Me senté en mi sillón favorito, el que Esperanza me había regalado en mi cumpleaños número 60, y saqué mi libreta de teléfonos. Esa libreta vieja llena de números y direcciones que había coleccionado durante 73 años de vida. Un tesoro de recuerdos y contactos. Busqué el número de don Fernando, mi abogado. El mismo que me ayudó cuando Esperanza murió con todo el papeleo de la herencia. Un hombre de confianza, de palabra. Eran las 9:30 de la noche. Pero don Fernando era de esos hombres que siempre contestan el teléfono, especialmente cuando se trata de viejos amigos. Eduardo, ¿cómo estás? Es tarde para que me llames. Su voz sonó con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Fernando, necesito preguntarte algo. ¿Te acuerdas de mi testamento? Mi voz era grave, sin rastro de la pena habitual. Claro, Eduardo. Lo hicimos hace 2 años después de que murió Esperanza. ¿Por qué? Su tono se volvió serio, anticipando algo importante. ¿Qué tan difícil sería cambiarlo? Y pregunté la decisión ya tomada en mi corazón. Hubo una pausa del otro lado de la línea. Eduardo, ¿pasó algo con tus hijos? Algo pasó, Fernando. Algo que me abrió los ojos de una manera que nunca pensé que pasaría. Respondí, la amargura palpable. ¿Quieres venir mañana a mi oficina para platicarlo? Me ofreció su profesionalismo intacto. Sí, pero quiero que sepas desde ahorita que voy a hacer cambios grandes, muy grandes. Le advertí, mi voz firme, inquebrantable. Está bien, Eduardo. Te espero a las 10 de la mañana, dijo Fernando, y colgamos. Me quedé ahí sentado en el silencio de mi casa, pensando en todo lo que había construido durante mi vida, la casa donde vivía, los ahorros que había juntado peso a peso con el sudor de mi frente, la camioneta, los pocos terrenos que pude comprar con los años. Todo eso lo había destinado para mis hijos, para Carmen y Miguel, para que cuando yo ya no estuviera, ellos tuvieran algo con qué empezar o continuar sus vidas, un legado de mi amor. Pero esa noche, viendo cómo me habían tratado, me di cuenta de algo que Esperanza me había dicho muchas veces y que yo, en mi ceguera paternal, nunca quise escuchar. Eduardo, les das todo tan fácil que ya no valoran nada. Su voz, tan sabia, tan llena de verdad, resonó en mi memoria. Mi Esperanza siempre fue más lista que yo para leer a las personas, incluso a nuestros propios hijos, para ver más allá de las apariencias. Ella ya lo sabía, que mi amor incondicional se había convertido en una fuente de abuso, una alcancía sin fondo para sus caprichos, un peso en mi corazón que yo mismo había permitido. Al día siguiente, sábado, desperté a las 6 de la mañana, como siempre, el sol apenas asomándose por el horizonte. Me preparé mi café. Leí el periódico con la calma de un hombre que ha tomado una decisión trascendental, y a las 9 ya estaba listo para salir hacia la oficina de don Fernando. Pero antes, decidí hacer una parada que sabía que sería el primer acto de mi lección. Manejé hasta la casa de Carmen. Quería ver qué había quedado de la fiesta de anoche. Quería ver las consecuencias de mis cancelaciones, el impacto de mi puño frío en su festín. Cuando llegué, la escena era exactamente lo que esperaba. Una imagen de caos y desesperación que, aunque me dolía, confirmaba mi decisión. Roberto estaba en el jardín delantero, hablando por teléfono con una cara de desesperación que no había visto en él antes. Carmen estaba a su lado, llorando, su rostro hinchado, sus hombros sacudidos por sollozos. Me estacioné frente a la casa, bajé el vidrio de mi camioneta y me quedé ahí, observando, un espectador silencioso de su propia obra. Roberto colgó el teléfono y le gritó algo a Carmen. No pude escuchar qué, pero por su lenguaje corporal era algo feo, algo cargado de recriminación y frustración. Carmen lloró más fuerte. Fue entonces cuando Carmen me vio. Nuestros ojos se encontraron a través del parabrisas de mi camioneta. Su cara cambió completamente, de tristeza a sorpresa, de sorpresa a miedo. Le dijo algo a Roberto y señaló hacia donde yo estaba. Roberto volteó y me vio. Su cara se puso roja de coraje. Un coraje que, en otro tiempo, me habría asustado.
pero ahora solo me producía una fría determinación. Caminó hacia mi camioneta con pasos firmes, como si quisiera golpearme. Bajé el vidrio completo y lo esperé, con la calma de un hombre que sabe exactamente lo que está haciendo, que ha sopesado cada movimiento. Eduardo, ¿qué hiciste? Me gritó antes de llegar a mi ventana, su voz llena de ira. Buenos días, Roberto. ¿Cómo amaneciste? ¿Ya se te quitó la enfermedad de anoche? Respondí, mi voz monótona, sin emoción, cada palabra una espina. No te hagas el gracioso. ¿Por qué cancelaste los pagos? Nos dejaste en ridículo con todos los proveedores, exclamó, su rostro contorsionado por la furia. Cancelé los pagos. No entiendo de qué me hablas, Roberto. Mi cara de inocencia lo desesperó aún más, alimentando su rabia, mientras yo cosechaba lo que él había sembrado, la amarga fruta de sus mentiras. La carne que compraste, las flores, todo. Nos están hablando que los pagos fueron rechazados, gritó, gesticulando con desesperación. Ah, eso sí los cancelé, confirmé, la verdad tan simple como un golpe. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó, la incredulidad tiñendo su voz. Porque ayer me di cuenta de que había un error, respondí, mi mirada fija en la suya, sin ceder un milímetro. ¿Qué error?, inquirió, su voz más baja, pero aún cargada de irritación. El error fue pensar que ustedes querían que yo fuera parte de su familia. Ese fue mi error, le dije, mis palabras hiriendo más que cualquier golpe. Roberto se quedó callado, sin respuesta, su furia dando paso a una comprensión gélida. Carmen se acercó también, con los ojos hinchados de tanto llorar, su voz quebrada por el arrepentimiento y el miedo. «Papá, ¿podemos arreglar esto?», dijo mi hija extendiendo una mano temblorosa. «¿Arreglar qué, Carmen? ¿Arreglar que me mintieron? ¿Arreglar que usaron mi dinero para una fiesta a la que no fui invitado? ¿Arreglar que me trataron como un estorbo?», enumeré, cada pregunta un clavo en el ataúd de nuestra vieja relación. «Papá, no fue así», intentó negar con la debilidad de quien sabe que miente. «Sí fue así, mija, exactamente así», le confirmé, mi voz sin espacio para la duda o la compasión. Subí el vidrio de mi camioneta y encendí el motor. «Pero no se preocupen», les grité desde adentro del carro, mi voz apenas audible sobre el ronroneo del motor. «Esto apenas está empezando». Manejé hacia la oficina de don Fernando con una sonrisa fría en la cara. La primera parte de mi plan había funcionado perfectamente, como un reloj suizo. Pero lo que venía, lo que tenía preparado, iba a ser mucho, mucho mejor, mucho más profundo, mucho más revelador para ellos y para mí. Llegué a la oficina de don Fernando exactamente a las 10 de la mañana, ni un minuto antes ni un minuto después. Él me esperaba con café recién hecho, el aroma amargo flotando en el aire, y esa mirada seria que ponía cuando sabía que algo importante estaba por discutirse, algo que trascendía los simples papeles. Fernando y yo nos conocíamos desde hacía 20 años. Fue él quien me ayudó cuando compré mi casa, cuando Esperanza se enfermó y cuando ella murió, manejando con delicadeza los trámites que acompañan al duelo. Es de esos hombres que entienden que la vida no siempre es justa, pero que la ley puede ayudar a equilibrar las cosas, a poner cada cosa en su lugar, incluso el dolor. «Eduardo, te ves diferente, más determinado», me dijo, mientras nos sentábamos en su oficina, la luz de la mañana filtrándose por la ventana. «Cuéntame qué pasó». Le conté todo, cada detalle, cada puñalada, desde la llamada de Carmen hasta la escena de esa mañana frente a su casa, la desfachatez de Roberto, el llanto de mi hija. Fernando me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, tomando notas en su libreta amarilla de siempre, un rito que me daba consuelo. «Eduardo, entiendo tu coraje. Cualquier padre se sentiría traicionado, pero cambiar un testamento es una decisión muy seria». «¿Estás seguro de que quieres hacer esto?», me preguntó, su voz medida. Su pregunta era válida, prudente, pero yo ya había pasado toda la noche pensándolo, sopesando cada palabra de Esperanza, cada sacrificio, cada humillación. «Fernando, durante 50 años trabajé para darles lo mejor a mis hijos. Les pagué estudios, les ayudé con las casas, les presté dinero cada vez que lo necesitaron», le dije, la amargura filtrándose en mi voz. «Pero ayer me di cuenta de que no me ven como su papá, me ven como su banco, un cajero automático al que pueden recurrir sin preguntas, sin consecuencias, sin gratitud. Soy una fuente de dinero, no de amor». Fernando escribió algo más en su libreta, su pluma rasgando el silencio. «¿Qué cambios específicos quieres hacer?», me preguntó, su mirada expectante. «Quiero sacar a Carmen completamente del testamento. Todo lo que iba para ella.
Que vaya para una institución de caridad, para un asilo de ancianos donde realmente valoren a los viejos, donde sientan el peso de un amor verdadero, no el de una conveniencia. Sentencié, cada palabra cargada de la herida que no cerraba. Y Miguel. Miguel va a depender de cómo se comporte en los próximos días. Si defiende lo que hizo su hermana, él también se queda sin nada. La pluma de Fernando se detuvo. El leve sonido se hizo enorme en la quietud de la oficina. «Eduardo, eso es drástico», murmuró, su voz apenas un susurro. «La vida es drástica, Fernando». «Yo me enteré anoche», respondí, mi voz firme, inquebrantable. Pasamos 2 horas redactando los cambios, cada cláusula un acto de justicia, no de venganza. Fernando me explicó cada detalle legal, cada implicación, cada consecuencia. Al final, firmé los documentos con la misma tranquilidad con la que había firmado mi primer cheque de pago hace 50 años. Una paz que solo la claridad de la verdad puede traer. Un peso menos en el corazón. «Los documentos estarán listos para la próxima semana», me dijo Fernando mientras guardaba los papeles, su mirada aún con un rastro de asombro. «Eduardo, ¿vas a decirles a tus hijos sobre estos cambios?» «Todavía no, Fernando. Primero quiero ver si son capaces de disculparse de verdad, si hay un arrepentimiento genuino en sus almas, o si van a seguir tratándome como un tonto, un viejo al que pueden manipular a su antojo». Le respondí. La lección aún no había terminado. Apenas estaba empezando. Salí de la oficina de Fernando sintiéndome más liviano de lo que me había sentido en meses, como si una pesada carga se hubiera desprendido de mis hombros. Era extraño. Acababa de desheredar a mi hija menor, a mi consentida, y me sentía en paz. Tal vez porque por primera vez en mucho tiempo estaba tomando decisiones basadas en cómo me trataban, no en cómo esperaba que me trataran. Una diferencia abismal que había ignorado durante demasiado tiempo. Manejé hacia el centro de la ciudad y me estacioné frente a la cafetería donde Esperanza y yo solíamos desayunar los domingos. Nuestro pequeño ritual de amor, de complicidad. Entré, pedí un café y unos huevos rancheros, y me senté en la mesa de siempre, el mismo lugar donde habíamos compartido tantos sueños, tantos silencios que lo dijeron todo. La mesera, doña Rosa, me conocía desde hace años. «Don Eduardo, ¿cómo está?» «Hace tiempo que no venía solo», me dijo, su voz amable, genuina. «Estoy bien, doña Rosa, mejor de lo que he estado en mucho tiempo», le respondí, y me sorprendí de la verdad en mis propias palabras. Mientras desayunaba, sonó mi teléfono. Era Miguel, mi hijo mayor. «Papá, ¿podemos hablar?» A su voz, aunque más cautelosa, aún reflejaba el eco de la fiesta. «Claro, hijo. ¿Dónde quieres que nos veamos?» «Puedo ir a tu casa esta tarde como a las 4», le dije, mi tono tranquilo, sereno. «Te espero», respondió, y colgamos. Me pregunté qué versión de la historia le habría contado Carmen a su hermano. Seguramente una donde ella era la víctima, una doncella en apuros, y yo, el viejo loco y cascarrabias que arruinó una fiesta por malentendidos, por mi melancolía. Llegué a mi casa al mediodía y me puse a limpiar. No porque estuviera sucia, sino porque necesitaba mantener las manos ocupadas mientras mi mente procesaba todo lo que había hecho en las últimas 24 horas. Cada decisión, cada consecuencia, cada puñalada de dolor. A las 4 en punto, Miguel tocó la puerta. Llegó solo, lo cual era buena señal. Venía con cara seria, pero no agresiva. Una señal de que venía a dialogar, no a confrontar. Nos sentamos en la sala, en los mismos sillones donde él solía hacer la tarea cuando era niño. Esos sillones testigos de tantos momentos de mi vida. «Papá, Carmen está muy mal. No ha parado de llorar desde anoche», dijo, su voz llena de preocupación. «¿Y qué quieres que haga con eso, Miguel?» «¿Que la perdone? ¿Que arreglen esto como familia?» Le pregunté, mi voz inmutable. «¿Como familia? ¿Tú estuviste en esa fiesta, Miguel?» Y lo confronté directamente. Mi hijo bajó la mirada, la culpa evidente en sus ojos. «Sí, papá», admitió, su voz apenas audible. «¿Sabías que Carmen me había dicho que se canceló?» «No, bueno, sí, pero pensé que era mejor así, que últimamente te habías puesto muy pegajoso con nosotros», balbuceó. Sus palabras se clavaron en mí como dagas. Esas palabras me dolieron más que todo lo que había pasado el día anterior. ¿Pegajoso? Así veía mi hijo mayor mi deseo de estar cerca de mi familia, mi necesidad de sentir su calor después de la partida de Esperanza. ¿Pegajoso? Sí, papá. Desde que murió mamá siempre quieres estar en todas las reuniones. Siempre llamas, siempre preguntas qué estamos haciendo. Miguel continuó, sin darse cuenta del daño que sus palabras causaban. «Miguel, ¿tú tienes hijos?» Le pregunté,
mi voz suave, pero cargada de una tristeza profunda. Sabes que sí, respondió extrañado por la pregunta. ¿Te gustaría que cuando seas viejo tus hijos piensen que eres pegajoso por querer estar con ellos? ¿Que tu amor es una carga, una molestia? Lo desafié, mi mirada fija en la suya. Miguel se quedó callado un momento largo, el silencio que lo dijo todo. Papá, no es eso, intentó. Sí, es eso, hijo. Exactamente eso. Ustedes ven mi amor como una molestia, como una carga, una obligación que les pesa en el alma, le dije, la voz quebrada. No digas eso, suplicó. Entonces, ¿cómo lo explicas? ¿Cómo explicas que toda mi familia estuvo en esa fiesta menos yo? ¿Cómo explicas que gastaron mi dinero en una celebración a la que no fui invitado? Y lo confronté, cada pregunta un puñetazo en su conciencia. Miguel trató de defenderse, de desviar la culpa. Lo del dinero fue idea de Roberto. Carmen no quería usar tu tarjeta, pero él dijo que tú no te ibas a dar cuenta, me dijo, la excusa sonando vacía, pueril. ¿No me iba a dar cuenta? ¿Soy tan tonto que no reviso mis estados de cuenta? ¿Soy un viejo ciego al que pueden robar sin que se entere? Lo miré fijamente. No es eso, papá, insistió, su voz llena de desesperación. ¿Entonces qué es, Miguel? Explícame, porque yo ya no entiendo cómo funciona esta familia, cómo funciona el amor en sus corazones. Le dije, mi voz teñida de un cansancio profundo. Mi hijo se levantó del sillón y comenzó a caminar por la sala. Era su manera de pensar cuando estaba nervioso, igual que cuando era adolescente, un tic que yo conocía bien. Papá, Roberto. Roberto dijo que era mejor celebrar sin ti porque tú siempre criticas todo, que siempre encuentras algo malo en lo que él hace. Reveló, la verdad saliendo a la luz poco a poco. ¿Y tú estás de acuerdo con eso? Le pregunté, la indignación subiendo por mi garganta. No, pero tampoco quería hacer un problema, admitió, su mirada en el suelo. Miguel, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? ¿Cuál? Le pregunté, mi voz con la autoridad de la experiencia. Que yo siempre defendí a mi familia, aun cuando estuvieran equivocados, aun cuando sus decisiones fueran un error. Pero ustedes no me defienden ni cuando tengo la razón, ni cuando mi corazón es puro, le dije. Cada palabra un reproche silencioso, un peso en mi corazón que había cargado durante años. Esas palabras quedaron flotando en el aire como humo, llenando el espacio entre nosotros con una verdad incómoda. Miguel se sentó otra vez, pero esta vez se veía más pequeño, más joven, como el niño que solía consolarse en mis brazos cuando tenía pesadillas, cuando el mundo era demasiado grande para él. Papá, ¿qué quieres que haga? Preguntó, su voz rendida, la lucha interna librada y perdida. Quiero que me contestes una pregunta con honestidad total, le dije, mi voz suave pero firme. Está bien, respondió, su mirada buscándome. ¿Tú crees que lo que hicieron estuvo bien? Miguel tardó en responder. Pude ver la lucha interna en sus ojos, la lealtad hacia su hermana contra lo que sabía que era correcto, la moralidad contra la conveniencia. No, papá, no estuvo bien, admitió finalmente, su voz apenas un susurro. ¿Y qué vas a hacer al respecto? ¿Qué quieres que haga? Preguntó la desesperación en su voz. Nada, Miguel. No quiero que hagas nada. Solo quería saber si todavía tenía al menos un hijo que podía reconocer cuando algo estaba mal, cuando la balanza de la justicia se inclinaba peligrosamente. Le dije, una punzada de tristeza recorriéndome el alma. Mi hijo se levantó para irse. En la puerta se volteó hacia mí, sus ojos aún llenos de preguntas sin respuesta. «Papá, ¿vas a perdonar a Carmen?», me preguntó, su voz tenue. «Esa», le dije, «es una pregunta que solo el tiempo va a responder, solo la sinceridad del arrepentimiento puede dictar». Cuando Miguel se fue, me quedé sentado en mi sala, viendo las fotos familiares que colgaban de las paredes. Fotos de cumpleaños, navidades, graduaciones, momentos felices que ahora se sentían como recuerdos de otra vida, de una familia que ya no existía, que se había desmoronado ante mis ojos. Esa noche, antes de acostarme, marqué un último número, el del asilo de ancianos San Francisco, donde había decidido donar la herencia de Carmen. Buenas noches, habla don Eduardo Hernández. Me gustaría hacer una cita para platicar sobre una donación, dije, mi voz tranquila, la decisión irrevocable. La segunda fase de mi plan estaba en marcha. Un plan que buscaba sanar una herida, no solo en mí, sino en aquellos que también habían sido olvidados, marginados por la vida, por sus propias familias. Un acto de justicia que, paradójicamente, nacía del dolor más profundo. El lunes por la mañana desperté con una sensación extraña. Por primera vez en 2 años,
Desde que murió Esperanza, me levanté sin esa pesadez que me acompañaba todas las mañanas. Ese peso en el corazón que no me dejaba respirar. Era como si hubiera soltado una carga que no sabía que estaba cargando. Un grillete invisible que se había roto. Preparé mi café, leí el periódico con una calma renovada, y a las 9 de la mañana ya estaba manejando hacia el asilo San Francisco. La directora, una mujer de unos 50 años llamada Patricia, me recibió en su oficina. Era un lugar sencillo, pero limpio, con fotos de los residentes en las paredes y un ambiente que respiraba tranquilidad, un oasis de paz. Don Eduardo, me da mucho gusto conocerlo. Por teléfono me comentó que quería hacer una donación, dijo, su voz amable, profesional. Así es, licenciada. Pero antes me gustaría conocer el lugar, ver cómo tratan a los abuelitos que viven aquí, si realmente valoran la dignidad de la vejez, le respondí, mi mirada escrutando cada detalle. Patricia sonrió de una manera que me hizo sentir que estaba en el lugar correcto, que mi decisión, aunque dolorosa, era la correcta. Por supuesto, será un placer mostrarle nuestras instalaciones, dijo, y comenzamos un recorrido. Recorrimos todo el asilo. Los cuartos eran pequeños pero dignos, limpios, con un toque personal en cada uno. La cocina olía a comida casera, a calidez, a hogar. En el patio, varios ancianos jugaban dominó bajo la sombra de un árbol, otros leían o simplemente conversaban, la vida fluyendo con una paz serena. Había algo en ese lugar que me tranquilizó profundamente. Los empleados trataban a los residentes con respeto, con cariño genuino, como si fueran su propia familia, una familia que yo añoraba. ¿Cuántos abuelitos viven aquí?, le pregunté a Patricia mientras observaba a un grupo que hacía ejercicios suaves en el jardín, sus movimientos lentos pero llenos de vida. Tenemos capacidad para 60, pero ahorita solo podemos mantener a 40 por cuestiones económicas. Muchas familias no pueden pagar las cuotas completas y nosotros no tenemos corazón para echarlos, explicó, su voz llena de compasión. ¿Y cómo se sostienen?, pregunté, mi interés genuino. Con mucha dificultad, don Eduardo. Con donativos, con rifas, con eventos. Hacemos lo que podemos para mantener este lugar, dijo, un suspiro de resignación en sus palabras. Fue en ese momento que supe, con una claridad cristalina, que había tomado la decisión correcta. Estos ancianos, olvidados por sus familias o abandonados por las circunstancias, estaban siendo tratados con más dignidad, con más respeto, con más amor genuino que yo en mi propia casa, por mi propia sangre. Licenciada Patricia, quiero hacer una donación importante, muy importante, pero necesito que esto se mantenga en secreto por un tiempo, hasta que yo lo indique, le dije, la seriedad en mi voz innegable. ¿De qué cantidad estamos hablando, don Eduardo?, te preguntó, sus ojos brillando con una esperanza contenida. De aproximadamente 2 millones de pesos, respondí, la cifra flotando en el aire. La cara de Patricia cambió completamente. Se quedó callada por un momento largo, procesando lo que acababa de escuchar, la magnitud de la donación. Don Eduardo, esa cantidad cambiaría completamente este lugar. Podríamos recibir a más abuelitos, mejorar las instalaciones, contratar más personal, exclamó, sus ojos llenos de lágrimas de gratitud. Exactamente lo que quiero. Pero como le digo, necesita mantenerse en secreto hasta que yo le avise. Le recordé, el plan aún no estaba completo, la lección aún no se había dado por terminada. Salimos a caminar por el jardín mientras Patricia me explicaba todos los proyectos que podrían realizar con esa donación, cada uno lleno de esperanza, de futuro para esos ancianos olvidados. Mientras hablaba, mi teléfono sonó. Era Carmen. Dejé que sonara. Volvió a sonar. Lo apagué. Patricia notó mi gesto. ¿Problemas familiares, don Eduardo?, preguntó con discreción. Algo así, licenciada. Por eso estoy aquí. Para poner mis asuntos en orden, para redefinir el significado de familia, le respondí, mi voz cargada de un significado que ella no podía comprender del todo. Regresamos a su oficina y comenzamos a hablar de los detalles legales de la donación. Patricia me explicó que necesitarían tiempo para preparar toda la documentación, especialmente para una donación de esa magnitud. Perfecto. Eso me da tiempo para arreglar unos asuntos personales, le dije, la tranquilidad regresando a mi alma. Don Eduardo, ¿puedo preguntarle qué lo motivó a hacer esta donación?, me preguntó, la curiosidad brillando en sus ojos. Mi familia me enseñó algo muy valioso estos días. Me enseñó la diferencia entre querer a alguien y valorar a alguien.
entre el amor superficial y el respeto profundo. Le respondí, la amargura mezclada con una nueva claridad. Cuando salí del asilo, eran casi las 12 del día. Encendí mi teléfono y tenía 17 llamadas perdidas. 5 de Carmen, 8 de Miguel, 2 de mi hermana Guadalupe y 2 de números que no reconocía. Un bombardeo de desesperación. También tenía 11 mensajes de WhatsApp. Los leí uno por uno mientras estaba sentado en mi camioneta, una sonrisa fría dibujándose en mis labios. Carmen. Papá, por favor, contéstame. Necesitamos hablar. Miguel. Papá, Carmen está desesperada. Dice que algo más pasó. ¿Qué hiciste? Guadalupe. Eduardo, tus hijos están muy preocupados. Llámame. Carmen, otra vez. Papá, fui al banco. Me dijeron que cancelaste tu tarjeta. Roberto está furioso. Los proveedores nos están presionando para que paguemos. Miguel. Papá, Roberto fue a buscarte a tu casa. No estabas. ¿Dónde estás? El último mensaje era de Carmen, enviado hace apenas una hora. Papá, si no me contestas voy a ir a la policía. Esto ya no es normal. Sonreí. Carmen siempre había sido dramática, pero amenazar con la policía era nuevo, incluso para ella, un nivel de desesperación que confirmaba el éxito de mi lección. Marqué el número de Miguel. Papá, ¿dónde estás? Hemos estado tratando de localizarte toda la mañana. Su voz sonaba ansiosa. Estoy bien, Miguel. Estaba arreglando unos asuntos. Le respondí con calma. ¿Qué asuntos? Carmen dice que ya no tienes tarjeta de crédito, que cancelaste todas tus cuentas. Preguntó, la alarma en su voz innegable. No cancelé todas mis cuentas, solo la tarjeta que ustedes estaban usando sin mi permiso, sin mi conocimiento. Le aclaré, mi voz inmutable. Papá, los proveedores están presionando a Carmen y Roberto para que paguen lo de la fiesta. Están amenazando con demandas, me dijo, la preocupación palpable. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Yo no autoricé esos gastos. Yo no estuve en esa fiesta. Yo no tengo por qué pagar nada. Le dije, mi voz firme, sin ceder. Pero papá, son 8,000 pesos. Carmen y Roberto no tienen ese dinero, insistió Miguel, como si eso fuera mi problema. Entonces tal vez debieron haber pensado en eso antes de gastarlo, antes de mentirme, antes de excluirme. Le respondí, el silencio que lo dijo todo. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Papá, ¿te das cuenta de que estás arruinando la vida de tu propia hija? Me preguntó, su voz cargada de reproche. No, Miguel, yo no estoy arruinando nada. Yo solo dejé de arreglar los problemas que ellos mismos se crean, las consecuencias de sus propias decisiones. Le respondí, la verdad en mis palabras. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó la confusión palpable. Quiero decir que durante años he estado salvándolos de las consecuencias de sus decisiones. Préstamos que nunca me pagaron, gastos que cubrí sin que me lo pidieran, problemas que resolví sin que me lo agradecieran. Pero ya no más. Se acabó la alcancía sin fondo. Se acabó el padre protector que todo lo arregla. Le dije, mi voz con una autoridad que nunca antes había usado. Papá, estás siendo muy duro, insistió. Duro, Miguel. ¿Sabes qué es duro? Duro es trabajar 40 años para darles lo mejor a tus hijos y que te paguen excluyéndote de su vida, tratándote como una carga, como un objeto desechable. Miguel suspiró del otro lado del teléfono, un suspiro de resignación. ¿Qué quieres que hagamos? Preguntó su voz cansada. Nada. No quiero que hagan nada. Solo quiero que asuman las consecuencias de sus actos como adultos que son. Que crezcan de una vez por todas. Le respondí. La lección aún en marcha. ¿Y si Carmen no puede pagar? Si la demandan, su voz se apagó. Entonces aprenderá que las decisiones tienen consecuencias. Que la vida no es un juego y que no siempre hay un padre para sacarlos del apuro. Aprenderá a cosechar lo que siembra, le dije y colgué el teléfono. Manejé hacia mi casa. Cuando llegué, había un carro estacionado frente a mi puerta. Era el carro de Roberto. Él estaba parado en mi jardín, caminando de un lado para otro como animal enjaulado, su rostro una máscara de frustración. Cuando me vio llegar, se acercó a mi camioneta con cara de pocos amigos, su arrogancia habitual convertida en desesperación. Eduardo, necesitamos hablar ahora, dijo su voz áspera. Buenos días, Roberto. ¿Cómo sigues de tu enfermedad? Le pregunté con ironía, mi voz imperturbable recordándole su propia mentira. Deja de hacerte el gracioso. ¿Vas a ayudarnos con esto o no? Inquirió, su voz llena de impaciencia. ¿Ayudarlos con qué? Le pregunté, mi mirada fija en la suya. Con los 8,000 pesos que debemos por la fiesta. Los proveedores nos están volviendo locos, exclamó, su rostro contorsionado.
Los 8,000 pesos que gastaron en una fiesta a la que no fui invitado, le recordé, cada palabra un reproche. Mira, Eduardo, sé que estás enojado, pero esto ya se está saliendo de control. Los proveedores están amenazando con llevarnos a la corte, intentó argumentar, su voz más suave, buscando mi compasión. Me bajé de mi camioneta y caminé hacia la puerta de mi casa. Roberto me siguió, como una sombra. Eduardo, Carmen está destrozada. No ha comido en 2 días. Está enferma de los nervios. Es tu hija, dijo, intentando ablandarme, usando la carta de mi propia sangre. Sí, es mi hija. La hija que me mintió, me excluyó y usó mi dinero sin permiso. Le respondí, mi voz fría, inquebrantable. Pero sigue siendo su papá, insistió, una súplica en su voz. Me detuve en la puerta de mi casa y me volteé hacia Roberto, mis ojos fijos en los suyos. Tienes razón, sigo siendo su papá, pero ella dejó de ser mi hija el viernes por la noche. Esa es la verdad de mi corazón, una herida que no cierra. No puedes hablar en serio, dijo Roberto, la incredulidad tiñendo su voz. Nunca he hablado más en serio en mi vida, le respondí, mi voz firme, inquebrantable. Roberto cambió de táctica. Su voz se volvió suplicante, melosa, intentando la manipulación. Eduardo, por favor, ayúdanos esta vez. Te prometo que te vamos a pagar hasta el último peso. ¿Con qué dinero, Roberto? ¿Con el sueldo que tienes o con más de mis tarjetas de crédito? Lo confronté, la ironía en mi voz. Te vamos a pagar, te lo juro, insistió. ¿Sabes qué, Roberto? Te voy a hacer una propuesta. La única que te haré, le dije, la decisión tomada. Los ojos de Roberto se iluminaron con un rayo de esperanza. Dime, suplicó. Véndeme la casa donde viven. ¿Qué? Respondió, su rostro blanco. La casa que yo ayudé a pagar. Véndeme tu parte. Con ese dinero me pagas lo que me deben. Y se acabó el problema, le dije. Mi voz tranquila, mi oferta irrefutable. Eduardo, esa casa es nuestro hogar, balbuceó, su voz apenas audible. Era su hogar cuando yo era parte de la familia. Ahora es solo una casa, una transacción. Es mi única oferta, Roberto. Le dije. La puerta de mi casa entreabierta, esperando su respuesta. Roberto se quedó callado, procesando mi propuesta, la magnitud de lo que le pedía. Eduardo, no puedes estar hablando en serio, dijo, su voz temblorosa. Muy en serio. Piénsalo bien, Roberto. Es mi única oferta, la última palabra de un padre traicionado. Tienes una semana, le dije. Entré a mi casa y cerré la puerta, dejando a Roberto parado en mi jardín, como una estatua de desesperación. Desde la ventana lo vi sacar su teléfono y hacer una llamada, seguramente a Carmen, seguramente para contarle mi propuesta, la única salida que les ofrecía. Me senté en mi sillón favorito y sonreí. La tercera fase de mi plan acababa de comenzar, la más dolorosa para ellos, la más liberadora para mí. No habían pasado ni 2 horas cuando escuché los gritos desde la calle. Carmen había llegado a mi casa como una tromba, gritando mi nombre desde la banqueta. «Papá, papá, sal de ahí. Necesitamos hablar». Su voz sonaba desesperada, quebrada, como si hubiera estado llorando durante horas, su alma en un tormento. Me asomé por la ventana y la vi parada frente a mi puerta, con el cabello despeinado y la ropa arrugada. Una imagen de desolación. Roberto estaba detrás de ella, tratando de calmarla, pero ella lo apartaba con las manos, su rabia más grande que su miedo. Los vecinos empezaron a asomarse por sus ventanas, curiosos, alarmados por el escándalo. Doña Mercedes, mi vecina de al lado, salió a su jardín a ver qué pasaba. Era una escena que jamás pensé que vería. Mi hija menor, mi consentida, haciendo un escándalo frente a mi casa como si fuera una loca, sin pudor, sin respeto. Decidí abrir la puerta antes de que llamara más la atención, antes de que el espectáculo se hiciera más grande. Carmen se me echó encima en cuanto abrí, llorando y hablando al mismo tiempo, sus palabras atropellándose en su desesperación. «Papá, por favor, no puedes hacer esto. No puedes obligarnos a vender la casa. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Qué va a pasar con nosotros?» Su desesperación era real, palpable, pero yo ya no sentía la necesidad automática de consolarlos, de arreglarles la vida como antes. Algo dentro de mí había cambiado para siempre. Una coraza se había formado alrededor de mi corazón. «Carmen, cálmate. Entra. Vamos a platicar como personas civilizadas», le dije, mi voz tranquila, la calma antes de la tormenta. Roberto me siguió adentro con cara de derrota, su arrogancia habitual reemplazada por la sumisión. Se sentaron en mi sala, en el mismo sofá donde habíamos pasado tantas navidades y cumpleaños felices. Esos momentos grabados en mi memoria,
pero ahora se sentía como si fueran extraños en mi casa, intrusos en mi paz. Papá, Roberto me contó tu propuesta. No puedes estar hablando en serio, dijo Carmen, sus ojos rojos, hinchados. Estoy hablando completamente en serio, Carmen, le respondí, mi voz sin titubeos. Pero esa casa es nuestro hogar. Ahí planeábamos tener hijos, hacer una familia, balbuceó intentando conmoverme. Una familia que no me incluye a mí. Mis palabras salieron más frías de lo que esperaba, pero era exactamente lo que sentía, la amarga verdad que ya no podía callar, la herida que no cerraba. Carmen se quedó callada, limpiándose las lágrimas con la manga de su blusa, su rostro un mapa de dolor. Papá, lo de la fiesta fue un error. Lo reconozco, pero no puede ser tan grave como para que quieras quitarnos la casa, intentó argumentar, minimizando la traición. No quiero quitarles la casa, Carmen. Les estoy dando una solución para el problema que ustedes crearon, para la deuda que ustedes generaron. Es su responsabilidad, no la mía, le respondí, mi voz firme, sin ceder. Roberto finalmente habló, su voz apagada, derrotada. Eduardo, la casa vale mucho más de 8,000 pesos. Si nos obligas a venderla, vamos a perder mucho dinero. Entonces tal vez debieron haber pensado en eso antes de gastarse 8,000 pesos en una fiesta sin tener con qué pagarlos, sin incluirme, sin respetarme. Lo confronté, la verdad como un latigazo. Carmen se levantó del sofá y empezó a caminar por mi sala como animal enjaulado, su desesperación palpable. Papá, esto no eres tú. Tú siempre nos has ayudado cuando tenemos problemas. Siempre has estado ahí para nosotros, exclamó buscando al padre que siempre había sido, al Salvador. Tienes razón, Carmen. Siempre he estado ahí para ustedes. Pero ustedes no estuvieron ahí para mí cuando necesité estar con mi familia, cuando la soledad me ahogaba. Le respondí, mi voz cargada de un dolor profundo. Era solo una fiesta, papá. Solo una estúpida fiesta, dijo, minimizando la gravedad de su acción. No, Carmen. No era solo una fiesta. Era una mentira, era una traición. Era ustedes diciéndome que soy un estorbo en sus vidas. Un viejo inútil que solo sirve para sacar dinero. Era el silencio que lo dijo todo. Mi voz se estaba alzando, pero no me importaba. Era hora de que escucharan verdades que había guardado durante demasiado tiempo, verdades que me habían corroído el alma. Roberto trató de intervenir. Eduardo, entendemos que estés molesto. Molesto, Roberto. Yo no estoy molesto. Estar molesto es cuando tu equipo de fútbol pierde. Esto es traición familiar. Es un golpe bajo al corazón de un padre. Le respondí, la furia contenida en mi voz. ¿Estás exagerando? Y preguntó, su voz con un tono de incredulidad. ¿Estoy exagerando? ¿Tú crees que estoy exagerando? Lo desafié, mi mirada fija en la suya. Me levanté de mi sillón y fui hacia la cocina. De la gaveta saqué todos los recibos y comprobantes que había guardado durante los últimos 2 años, facturas de reparaciones que había pagado en su casa, recibos de préstamos que les había hecho, comprobantes de gastos que había cubierto sin que me lo pidieran. Regresé a la sala con el montón de papeles y los puse sobre la mesa de centro, un testimonio mudo de su ingratitud. ¿Ven esto? Les pregunté, señalando el montón de papeles. Son 22,000 pesos que les he prestado en los últimos 2 años. 22,000 pesos que nunca me han pagado, que nunca han mencionado, que han olvidado como si fueran nada. Carmen y Roberto miraron los papeles sin saber qué decir, sus rostros pálidos, sus ojos llenos de vergüenza. La reparación del techo de su casa, 4,000 pesos. El préstamo para el carro de Carmen, 8,000 pesos. Las llantas nuevas para el carro de Roberto, 3,000 pesos. El préstamo para su luna de miel. Seguí leyendo cada recibo, cada comprobante, cada peso que había gastado en ellos sin pedir nada a cambio. Un rosario de sacrificios. Carmen se puso más pálida con cada cifra que mencionaba, la magnitud de su deuda moral y económica golpeándolos de lleno. 25 facturas diferentes, Carmen. 25 veces que ustedes necesitaron mi ayuda y yo se la di sin hacer preguntas, sin titubeos. 25 veces que demostré que para mí la familia es lo primero, que el amor de un padre es incondicional, al menos eso creía yo. Les dije, mi voz cargada de una tristeza profunda. Papá, nosotros no sabíamos que tú llevabas cuenta de todo eso, intentó excusarse. No llevo cuenta, Carmen, solo guardo comprobantes. Pero lo que sí llevo cuenta es de cuántas veces ustedes me han ayudado a mí cuando he necesitado algo. Les respondí, la verdad en mis palabras. Me senté otra vez en mi sillón y los miré directamente a los ojos. Mis ojos cansados pero firmes. ¿Saben cuántas veces es? 0. 0 veces.
sentencié, la palabra resonando en el silencio. Roberto trató de defenderse, de minimizar su negligencia. Eduardo, tú nunca pides ayuda. Eres muy independiente. No pido ayuda. Cuando murió Esperanza, ¿quién creen que limpió esta casa durante un mes porque yo no podía ni levantarme de la cama? Mi hermana Guadalupe, les recordé, sus ojos aún fijos en el suelo. ¿Quién creen que me acompañó al doctor cuando pensé que tenía problemas del corazón? Mi compadre Jesús. ¿Quién creen que me trajo comida durante 2 semanas cuando tuve gripe? Doña Mercedes, mi vecina. Las lágrimas de Carmen empezaron a fluir otra vez, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de culpa, de arrepentimiento genuino. Ustedes dos estuvieron demasiado ocupados con sus vidas como para darse cuenta de que su papá también necesitaba familia. También necesitaba un abrazo, una palabra de consuelo, les dije, mi voz con la amargura de la verdad. El silencio en la sala era tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. Roberto miraba el piso, su arrogancia habitual completamente rota. Carmen se limpiaba las lágrimas, pero no paraban de salir, un torrente de arrepentimiento. Papá, nosotros no sabíamos, murmuró Carmen, su voz quebrada. Claro que no sabían, Carmen, porque nunca preguntaron. Porque nunca les importó, le respondí, mi voz con un tono de resignación. Me levanté otra vez y caminé hacia la ventana. Afuera la vida seguía normal. Los niños jugaban en la calle. Los vecinos regaban sus plantas. El mundo seguía girando como si nada pasara, ajeno a mi dolor. ¿Saben cuál es la diferencia entre ustedes y doña Mercedes? Les pregunté, mi mirada fija en la calle. ¿Cuál? Preguntó Carmen con voz quebrada, el hilo de su voz apenas audible. Que doña Mercedes me pregunta cómo estoy, y se queda a escuchar la respuesta. Ustedes me preguntan cómo estoy, y ya están pensando en la siguiente cosa que tienen que hacer, en la siguiente excusa para ignorarme. Roberto se levantó del sofá, su rostro aún pálido. Eduardo, entendemos que hemos cometido errores, dijo intentando un acercamiento. No son errores, Roberto. Los errores son accidentes. Esto fue una decisión consciente de excluirme de sus vidas, de manipularme, de usarme. Eso es traición. Le corregí. Mis palabras, como sentencias. ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó Carmen, su voz llena de desesperación. Quiero que asuman las consecuencias de sus decisiones como los adultos que son. Y si no pueden vender la casa, entonces busquen otra manera de conseguir 8,000 pesos, pero sin recurrir a mí, sin usar mi nombre, sin abusar de mi confianza. Les dije, mi voz sin titubeos. Carmen se acercó a mí y me tomó de las manos. Sus manos temblaban, frías, pequeñas. Papá, por favor, una última oportunidad. Te prometo que todo va a cambiar, suplicó, sus ojos llenos de lágrimas. La miré a los ojos, esos ojos que conocía desde que nació, esos ojos que me habían derretido el corazón durante 30 años. Pero ahora veía algo diferente en ellos. No veía arrepentimiento genuino, veía desesperación por salir del problema, por arreglar el estropicio que habían creado. Carmen, ¿tú realmente crees que estuvo mal lo que hicieron el viernes?, le pregunté, mi voz buscando la verdad. Sí, papá, estuvo muy mal, respondió, su voz apenas un susurro. ¿Y por qué estuvo mal?, inquirí, buscando la profundidad de su arrepentimiento. Porque te lastimamos. Porque rompimos tu corazón, balbuceó, su mirada en el suelo. No, Carmen. Estuvo mal porque me excluyeron. Estuvo mal porque me mintieron. Estuvo mal porque usaron mi dinero sin permiso. Pero sobre todo estuvo mal porque tomaron la decisión consciente de celebrar sin mí, de ningunearme, de borrarme de su vida. Esa es la verdad, la herida que no cierra, le dije, mis palabras como un bisturí. Ya entendí, papá, ya entendí todo, dijo, sus ojos llenos de lágrimas. No, Carmen, tú no has entendido nada, le respondí, mi voz con un tono de decepción. Me solté de sus manos y caminé hacia la puerta principal. Porque si hubieras entendido, no estarías aquí pidiendo que resuelva el problema que ustedes crearon. Estarías aquí diciéndome cómo van a resolverlo ustedes, cómo van a cosechar lo que sembraron, con sus propias manos. Le dije, mi voz fría, inmutable. Abrí la puerta y esperé a que salieran. Tienen una semana para conseguir los 8,000 pesos. Si no, procedo con la demanda para recuperar la casa. Les advertí. Carmen salió llorando, un torrente de lágrimas descontroladas. Roberto me miró con una mezcla de coraje y respeto que no había visto antes en él. Eduardo, esto no se va a quedar así, me dijo, su voz con una promesa de venganza. Tienes razón, Roberto. Esto apenas está empezando, le respondí, una sonrisa fría dibujándose en mis labios. Cerré la puerta y me quedé del otro lado escuchando cómo se alejaba su carro.
El sonido de su partida, una melodía en mis oídos. Saqué mi teléfono y marqué el número de don Fernando. Fernando, soy Eduardo. Necesito que prepares unos documentos adicionales, le dije. ¿Qué tipo de documentos? Me preguntó, su voz denotando curiosidad. Una demanda civil para recuperar mi inversión en la casa de Carmen, mi parte de la propiedad. Le informé. Eduardo, ¿estás seguro? ¿No crees que es demasiado? Preguntó, su voz con un tono de advertencia. Nunca te he estado más seguro de algo en mi vida, Fernando. Es hora de que entiendan el valor de la dignidad, de la familia. Es hora de que asuman las consecuencias de sus actos. Le respondí, mi voz firme, inquebrantable. La cuarta fase de mi plan acababa de comenzar, la más compleja, la más decisiva. Los siguientes 3 días fueron los más tranquilos que había tenido en meses. Sin llamadas desesperadas de Carmen pidiendo préstamos, sin visitas imprevistas de Roberto necesitando que le arreglara algo en su casa, sin mensajes de Miguel preguntándome si podía cuidar a los niños. Por primera vez en mucho tiempo, mi teléfono permanecía silencioso y mi casa en paz. Una paz que yo mismo había construido con mis propias manos, con mis decisiones. El jueves por la mañana, mientras tomaba mi café en el jardín y leía el periódico, escuché que alguien tocaba la puerta. Era temprano, apenas las 8 de la mañana. Cuando abrí me encontré con mi hermana Guadalupe. Venía con cara seria y traía en las manos una bolsa del mercado, llena de provisiones. «Buenos días, Eduardo». «¿Puedo pasar?», preguntó su voz un poco tensa. «Claro, Guadalupe, pasa», le dije abriendo la puerta. Mi hermana entró a la cocina y empezó a sacar verduras de su bolsa sin pedirme permiso. Jitomates, cebollas, chiles, cilantro. «¿Qué haces, hermana?», le pregunté extrañado por su comportamiento. «Te voy a hacer de comer». «Se nota que no has estado comiendo bien», respondió, su voz con un tono de reproche, pero también de cariño. Era cierto. Los últimos días había estado viviendo de café y tortillas con frijoles. No tenía ganas de cocinar para una sola persona. La soledad me quitaba el apetito. Mientras Guadalupe picaba verduras, habló sin voltear a verme. «Carmen fue a buscarme ayer». «¿Y qué quería?», y le pregunté, mi voz carente de emoción. «Que hablara contigo, que te convenciera de que le des una oportunidad, que la perdones». Respondió sus palabras confirmando mis sospechas. «¿Y qué le dijiste?», inquirí curioso por su reacción. Le dije que se buscara un trabajo de medio tiempo y que dejara de molestar a su papá, que coseche lo que sembró. Su respuesta me sorprendió, me dejó sin aliento. Esperaba que llegara a defender a Carmen, como siempre hacía la familia cuando había problemas. Pero su respuesta fue tan directa, tan inusual, que me dejó perplejo. «Guadalupe, ¿tú sabías lo de la fiesta?», le pregunté. Mi voz apenas un susurro. Mi hermana dejó de picar verduras y me miró directamente a los ojos, sus ojos llenos de una tristeza silenciosa. «Sí, Eduardo sabía», admitió, la verdad sin adornos. «¿Y por qué no me dijiste?», le pregunté, la herida que no cerraba volviendo a sangrar. «Porque pensé que Carmen te había explicado bien por qué era mejor que no fueras, que lo había justificado de alguna manera», respondió, su voz con un tono de resignación. «¿Y cuál era esa explicación?», y pregunté, mi corazón latiendo con fuerza. «Que últimamente te habías puesto muy melancólico desde que murió Esperanza y que Roberto no quería que su fiesta se volviera triste, que la alegría de la celebración no se viera empañada por tu dolor», reveló, sus palabras como una bofetada. «Melancólico. Así me veían. Eso dijo Carmen, que ya no eras el mismo de antes, que siempre estabas hablando de Esperanza y que eso ponía incómodos a todos», continuó, cada palabra una puñalada. «Guadalupe, mi esposa murió hace 2 años. ¿No tengo derecho a extrañarla? ¿A sentir su ausencia en cada rincón de mi vida?», le pregunté, mi voz temblorosa, la indignación subiendo por mi garganta. «Claro que tienes derecho, Eduardo. Pero también tenemos derecho los demás a no cargar con tu tristeza todo el tiempo, a no ser tus terapeutas, tus consoladores permanentes», me dijo, sus palabras honestas, brutales. Me quedé callado, procesando las palabras de mi hermana. Durante 2 años había pensado que mi familia entendía mi dolor, que respetaba mi proceso de duelo, que me acompañaba en mi pena. Pero resulta que lo veían como una carga, como un lastre, una molestia que debían soportar. «¿Tú también piensas que soy una carga, Guadalupe?», se le pregunté, la voz apenas un susurro. Mi hermana suspiró y se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, sus ojos llenos de compasión. «Eduardo, no eres una carga, pero sí te has vuelto diferente». «Muy diferente», dijo, su voz suave pero firme. «¿Diferente cómo?», le pregunté, la curiosidad mezclada con el dolor. «Antes eras el Eduardo que solucionaba todo, que siempre tenía una sonrisa, que animaba las reuniones, el pilar de la familia.
Pero desde que murió Esperanza, eres el Eduardo que necesita que lo consolemos, que lo incluyamos, que lo cuidemos, que carguemos con tu dolor, con tu melancolía, explicó, sus palabras como un espejo cruel. ¿Y eso está mal? Y le pregunté, la voz cargada de indignación. No está mal, hermano, pero es agotador, Eduardo. Agotador. Sus palabras de Guadalupe me dolieron más que todo lo que había pasado con Carmen y Roberto, porque venían de alguien en quien confiaba, alguien que había estado conmigo durante 73 años. ¿Entonces todos piensan lo mismo? Y le pregunté, la desesperación en mi voz. Eduardo, nadie quiere lastimarte, pero tampoco queremos que cada reunión familiar se convierta en una sesión de terapia, en un recordatorio constante de lo que perdimos, respondió, sus ojos llenos de pena. Me levanté de la mesa y caminé hacia la ventana. Afuera, doña Mercedes regaba sus plantas como todas las mañanas, una rutina de paz, de simpleza. Ella nunca me había hecho sentir como una carga. Al contrario, siempre me preguntaba por Esperanza con cariño, con respeto. Siempre me dejaba hablar de ella sin prisa, sin juicios. Guadalupe, ¿sabes cuál es la diferencia entre la familia y los extraños? Le pregunté, mi mirada perdida en el jardín. ¿Cuál? Preguntó, su voz suave. Que los extraños te tratan mejor, mucho mejor, le respondí, la amargura en mis palabras. Mi hermana se acercó y me puso la mano en el hombro. Eduardo, no digas eso, suplicó. Es la verdad, Guadalupe. Doña Mercedes, que apenas me conoce desde hace 5 años, me ha tratado con más respeto y paciencia que mis propios hijos, que mi propia sangre. Me ha dado un espacio para mi duelo que ustedes me han negado, le dije, la verdad quemándome la garganta. Porque doña Mercedes no carga con la responsabilidad de cuidarte emocionalmente todos los días, Eduardo. No tiene esa obligación, ese peso en el corazón, respondió, sus palabras una dolorosa revelación. ¿Cuidarme? ¿Quién me está cuidando? Porque yo no veo a nadie cuidándome. La confronté, la rabia mezclada con la tristeza. Eduardo, ¿cuántas veces has llamado a Carmen llorando porque extrañas a Esperanza? ¿Cuántas veces has llegado a casa de Miguel sin avisar porque te sientes solo, porque la casa te pesa? Y las preguntas de mi hermana me hicieron reflexionar, un espejo cruel de mi comportamiento. Era cierto que desde que murió Esperanza había buscado más compañía de mi familia. Era cierto que a veces llamaba solo para escuchar voces familiares, para sentirme menos solo. ¿Está mal que un viudo busque consuelo en su familia? Le pregunté, mi voz llena de una tristeza profunda. No está mal, Eduardo. Pero tampoco está bien que conviertas a tus hijos en tus terapeutas, en tus muletas emocionales. Ellos también tienen sus propias vidas, sus propias cargas, respondió. Sus palabras dolían, pero eran ciertas. Nunca pedí que fueran mis terapeutas. Solo pedí que fueran mis hijos, que me amaran, que me incluyeran. Le dije, mi voz quebrada. Y ellos han tratado de serlo, pero tú has pedido más de lo que pueden dar, más de lo que es justo, Eduardo. Me respondió. La verdad sin concesiones. Guadalupe regresó a la cocina y siguió preparando la comida. El olor a jitomate frito empezó a llenar la casa. Un olor que me recordaba a Esperanza, a la calidez de su presencia, a nuestros domingos. Guadalupe, ¿tú crees que merezco lo que me hicieron? Le pregunté, mi voz apenas un susurro. No, Eduardo, no lo mereces. Nadie merece ser tratado así. Pero tampoco creo que ellos merezcan perder su casa por una estupidez, por un error de juicio. Respondió, su voz suave, pero firme. No es solo por la fiesta, Guadalupe, es por años de sentirme como un estorbo en mi propia familia, como una sombra que los persigue, le dije, la amargura palpable. Entonces, habla con ellos, explícales cómo te sientes, pero no los destruyas. No uses el látigo de la ley para castigarlos, sino el de tu amor para guiarlos, me aconsejó, la sabiduría de los años en sus palabras. ¿Destruirlos? Yo no estoy destruyendo a nadie, hermana. Solo les estoy enseñando que las acciones tienen consecuencias, que la vida no es un juego sin reglas, que cada decisión tiene un costo, y es hora de que lo paguen. Le respondí, mi voz inquebrantable. Mi hermana sirvió 2 platos de comida y nos sentamos a comer en silencio. La comida estaba deliciosa, pero no tenía hambre. Estaba procesando todo lo que había escuchado, cada palabra de mi hermana, cada verdad incómoda. Era cierto que me había vuelto una carga para mi familia. Era cierto que mi dolor por Esperanza los incomodaba. Saqué una foto de Esperanza de mi cartera, una foto que tomamos en nuestro último aniversario, 2 meses antes de que muriera. En esa foto yo sonreía,
Una sonrisa genuina, no forzada, llena de alegría. ¿Cuándo había sido la última vez que sonreí así, con esa sinceridad, esa plenitud? Esa reflexión, ese último café de mi felicidad, me golpeó con la fuerza de un rayo. Ese viernes por la tarde sonó el teléfono. Era Carmen. Papá, ¿podemos hablar? Su voz sonaba diferente, más calmada, menos desesperada, un atisbo de humildad. «Habla, Carmen», le respondí, mi voz aún cautelosa. «Conseguimos 4,000 pesos. Roberto vendió su moto y yo empeñé mi anillo de compromiso», me dijo, la desesperación aún presente, pero con un matiz de sacrificio. «¿Y los otros 4,000?» pregunté, mi voz neutral. «Estamos tratando de conseguirlos». «Pero papá, quiero pedirte perdón», dijo, su voz quebrada. «¿Por qué cosa específicamente?», inquirí buscando la sinceridad en sus palabras. «Por todo. Por la mentira, por usar tu dinero, por hacerte sentir que no eres importante para nosotros, que eres un estorbo», respondió, la culpa evidente. «Carmen, ¿esto lo dices porque necesitas dinero o realmente lo sientes en lo más profundo de tu corazón?», le pregunté, la verdad en juego. Hubo una pausa larga antes de que respondiera. «Las dos cosas, papá, sí necesito tu ayuda. Pero también me di cuenta de que hemos sido muy egoístas contigo, muy ingratos», admitió, la voz aún temblorosa, pero con un tono de honestidad. «¿Cómo te diste cuenta?», le pregunté, la curiosidad picándome. «Porque estos días que no has contestado el teléfono, me puse a pensar en todas las veces que tú nos has ayudado y en todas las veces que nosotros te hemos ignorado, te hemos dado la espalda», respondió, la culpa palpable. «Carmen, ¿tú crees que soy una carga para la familia?», le pregunté, la pregunta de Guadalupe resonando en mi mente. «¿Una carga? ¿Por qué preguntas eso?», respondió extrañada. «Solo contéstame», insistí, mi voz firme. «No, papá, no eres una carga. Eres nuestro papá. Pero desde que murió tu mamá», su voz se quebró. «Desde que murió mamá has estado triste. Es normal. Pero nosotros no supimos cómo ayudarte, cómo estar para ti», admitió. Sus palabras sonaban sinceras, pero yo ya había tomado decisiones que no tenía intención de cambiar, decisiones que ya estaban en marcha. «Carmen, te agradezco la disculpa, pero eso no cambia las consecuencias. El tiempo no regresa», le respondí, mi voz firme, sin ceder. «¿Qué quieres decir?», preguntó, la alarma en su voz. «Que aunque me pidas perdón, aunque consigas los 8,000 pesos, ya hay cosas que no se pueden deshacer, palabras que no se pueden borrar, heridas que no se pueden cerrar», le respondí, mi voz grave. «¿Qué cosas?», inquirió, su voz llena de miedo. «Eso lo vas a saber pronto, muy pronto». Colgué el teléfono y marqué a don Fernando. «Fernando, ¿ya están listos los documentos del testamento?», le pregunté. «Sí, Eduardo». «¿Quieres que se los entregue ya?», respondió. «Todavía no, pero sí quiero que programes una reunión familiar para la próxima semana. Es el momento», le dije, la decisión tomada. «¿Una reunión familiar? ¿Estás seguro?», preguntó, su voz con un tono de sorpresa. «Sí, quiero que estén Carmen, Miguel y mi hermana Guadalupe. Es hora de que sepan lo que decidí hacer con mi herencia, con mi vida. Es hora de que cosechen lo que sembraron», le respondí, la calma en mi voz. «Completamente seguro», le dije, la voz firme. La quinta fase de mi plan estaba a punto de comenzar, la más reveladora, la más definitiva. El martes por la mañana recibí una llamada que no esperaba. Era Miguel, pero su voz sonaba extraña, nerviosa, con un matiz de urgencia. «Papá, necesito verte, pero a solas, sin Carmen, sin Roberto, sin nadie más», me dijo, su voz entrecortada. «¿Pasó algo, hijo?», le pregunté, la preocupación asomándose en mi voz. «Sí, papá. Pasó algo muy grave. ¿Puedo ir a tu casa en una hora?», me dijo, la urgencia en su tono innegable. «Te espero», le respondí, colgando el teléfono con una sensación extraña, un presentimiento oscuro. Me pregunté qué podría ser tan grave como para que Miguel sonara tan alterado, tan fuera de sí. En los últimos días no había sabido mucho de él, solo que estaba tratando de ayudar a Carmen a conseguir los 4,000 pesos que les faltaban. Una hora después, Miguel llegó a mi casa con una expresión que no le había visto desde que era adolescente y había reprobado matemáticas, una mezcla de miedo y desesperación. «Papá, siéntate. Lo que te voy a contar te va a enojar mucho», me dijo, su voz tensa. «Miguel, ya estoy enojado. No creo que puedas empeorar las cosas. Ya he visto la traición de cerca», le respondí, mi voz monótona. «Sí puedo, papá». «Sí puedo», insistió, su rostro pálido.
Se sentó frente a mí en la sala y respiró profundo, como si estuviera preparándose para confesar algo terrible, algo que le pesaba en el alma. Ayer en la noche fui a casa de Carmen para llevarle 1,000 pesos que pude conseguir. Llegué y no había nadie, pero la puerta estaba abierta. Entré pensando que habían salido un momento, me dijo, la historia desplegándose con lentitud. Miguel hizo una pausa y se pasó las manos por la cara, el nerviosismo evidente. Subí a su recámara para dejarles el dinero en el buró y encontré algo que no debería haber visto, algo que me heló la sangre. ¿Qué encontraste? Le pregunté, mi voz firme, sin dejar traslucir la ansiedad que me embargaba. Roberto estaba hablando por teléfono con alguien. No me vio. Estaba en el baño con la puerta entreabierta y yo pude escuchar toda la conversación, reveló, sus ojos fijos en los míos. ¿Qué conversación?, inquirí, mi corazón latiendo con fuerza. Roberto le estaba diciendo a alguien que ya habías caído en su trampa, que todo había salido mejor de lo que esperaba. Que eras un viejo manipulable, que siempre cedía, me dijo, las palabras saliendo como cuchillos. Sentí como si algo frío me recorriera la espalda, la confirmación de mis peores sospechas. ¿Cómo que trampa?, le pregunté, mi voz apenas un susurro. Papá, la fiesta, la exclusión. Todo fue planeado por Roberto, me dijo, sus palabras un balde de agua fría. Miguel se levantó del sofá y empezó a caminar por la sala como hacía cuando estaba muy nervioso, su mente en un torbellino. Roberto le dijo a la persona del teléfono que había convencido a Carmen de que era mejor celebrar sin ti, que te había descrito como un viejo deprimido que arruinaría la fiesta con sus historias tristes, con su melancolía, reveló, sus palabras un golpe bajo. Carmen sabía que era mentira. Eso es lo peor, papá. Carmen no sabía nada. Roberto la manipuló, dijo, la verdad desnudándose ante mis ojos. Le dijo que sería mejor para ti no estar en una fiesta tan alegre, porque te haría extrañar más a mamá, que te haría sentir más solo, más triste, continuó. Las piezas del rompecabezas empezaron a formar una imagen que no me gustaba nada. ¿Y por qué Roberto haría eso?, le pregunté, la indignación subiendo por mi garganta. Por el dinero, papá. Roberto sabía que tú siempre solucionas los problemas económicos de Carmen. Su plan era hacer una fiesta cara, usar tu tarjeta y luego, cuando tú te enojaras por no haber sido invitado, Carmen te suplicaría perdón y tú terminarías pagando todo como siempre. Como el padre tonto que siempre arregla todo, explicó Miguel, su voz llena de rabia. Pero yo cancelé la tarjeta, le recordé, mi voz con un toque de triunfo. Exacto. Por eso Roberto estaba tan furioso, papá. Su plan se arruinó porque tú reaccionaste de manera diferente a como él esperaba. Porque por primera vez pusiste un límite, una barrera. Me dijo, sus ojos brillando con una mezcla de admiración y alivio. Miguel se sentó otra vez y me miró directamente a los ojos. «Papás, ¿hay más?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Qué más?», inquirí temiendo lo que vendría. Roberto le dijo a esa persona que si tú seguías negándote a pagar, él tenía un plan B, un plan oscuro. «¿Cuál plan B?», le pregunté, mi corazón latiendo con fuerza. Hacer que Carmen te acusara de maltrato psicológico hacia ella. Que dijera que desde que murió, mamá has estado abusando emocionalmente de ella, exigiéndole que sea tu enfermera personal y tu psicóloga. Que te has vuelto una carga, un peso insoportable, reveló. Sus palabras un golpe en la boca del estómago. La sangre se me subió a la cabeza, la furia me encegueció. ¿Carmen está de acuerdo con eso?, le pregunté, mi voz con un tono de amenaza. No lo sé, papá, pero Roberto le estaba diciendo a esa persona que ya había hablado con un abogado y que tenían buenas posibilidades de ganarte un juicio. Respondió, la verdad más cruel que cualquier mentira. Me levanté del sillón y caminé hacia la ventana. Afuera la vida seguía normal, pero adentro de mi casa se estaba desarrollando una traición que iba mucho más allá de lo que había imaginado, una herida que no cerraría fácilmente. Miguel, ¿estás seguro de lo que escuchaste? Completamente seguro, papá. Incluso grabé parte de la conversación con mi teléfono, me dijo, sacando su celular con manos temblorosas. ¿La grabaste?, le pregunté, mi voz llena de asombro. Sí, pensé que no me ibas a creer, que me tomarías por loco, respondió, reproduciendo un audio. Era la voz de Roberto, clara e inconfundible, como un eco del infierno. El viejo está más terco de lo que pensamos, pero no te preocupes, si no paga voluntariamente, Carmen va a decir que la ha estado chantajeando emocionalmente desde que murió su mamá. Tenemos testigos que pueden declarar que se ha vuelto una carga para toda la familia. El audio continuaba, pero yo ya había escuchado suficiente. Miguel, ¿quién más sabe esto?,
Le pregunté, mi voz con un tono de urgencia. Nadie, papá, solo yo. ¿Y ahora tú? Respondió, sus ojos llenos de miedo. Carmen, sabe que tú escuchaste esto, ¿no? Me fui antes de que llegaran. Ella no sabe, dijo Miguel aliviado. Me quedé en silencio procesando toda esta información. Roberto no solo había manipulado a Carmen para excluirme, sino que ahora estaba planeando usar mi dolor por la muerte de Esperanza en mi contra, usar mi pena como un arma. Papá, ¿qué vas a hacer? Me preguntó Miguel, su voz llena de expectación. Primero necesito saber si Carmen está involucrada en este plan B, o si Roberto la está manipulando también. Si es una víctima o una cómplice, le dije. La verdad era crucial. ¿Cómo vas a averiguarlo? Me inquirió. Muy fácil. La voy a poner a prueba. La confrontaré, le respondí, mi voz decidida. Saqué mi teléfono y marqué el número de Carmen. Contestó al segundo timbre. Papá, ¿cómo estás? Y su voz sonaba aún nerviosa. Carmen, necesito hablar contigo hoy en mi casa a las 5 de la tarde. Es urgente, le dije en mi voz firme. ¿Pasó algo? Preguntó la alarma en su voz. Sí, pasó algo y necesitamos aclararlo. ¿Puede ir Roberto conmigo? Me inquirió. No, solo tú. Es una conversación entre padre e hija, le respondí. Papá, me estás asustando, dijo su voz temblorosa. Carmen, ¿vas a venir o no? Le pregunté sin ceder. Sí, papá, ahí estaré, respondió y colgué el teléfono. Me volteé hacia Miguel. Hijo, necesito que me hagas un favor. El que sea, papá, respondió con determinación. Quiero que te escondas en la cocina cuando llegue Carmen, con tu teléfono listo para grabar. Quiero que escuches toda la conversación, cada palabra, le pedí. ¿Para qué? Le preguntó. Para saber si mi hija es víctima o cómplice, si hay una esperanza en su corazón, o si la oscuridad de Roberto la ha consumido también. Le respondí, la tensión palpable en el aire. Las horas hasta las 5 de la tarde se sintieron eternas. Cada minuto una agonía de incertidumbre. Miguel y yo preparamos todo para la conversación. Él se escondería en la cocina, desde donde podría escuchar todo, pero Carmen no lo vería. Yo había preparado una serie de preguntas que me ayudarían a saber la verdad, a desenmascarar la manipulación de Roberto. A las 5 en punto, Carmen tocó la puerta. Venía sola como le había pedido. Se veía nerviosa, pero no culpable. Eso era buena señal, un atisbo de esperanza en mi corazón. Hola, papá. ¿De qué querías hablar? Preguntó su voz tensa. Siéntate, Carmen. Es sobre Roberto. Es sobre su plan oscuro, le dije. Mi voz grave. La cara de mi hija cambió inmediatamente. ¿Qué pasa con Roberto? Preguntó la alarma en su voz. Carmen, necesito que me contestes con toda la honestidad, con la verdad de tu alma. ¿Fue idea de Roberto excluirme de la fiesta? ¿Fue su manipulación? Le pregunté, mi mirada fija en la suya. Mi hija se quedó callada por un momento largo. Pude ver la lucha interna en sus ojos, la lealtad dividida, la culpa que la carcomía. Papá, intentó. Carmen, necesito la verdad. Toda la verdad, sin rodeos, sin medias tintas. Insistí, mi voz firme. Sí, papá. Fue idea de Roberto, admitió, su voz apenas un susurro. ¿Y por qué aceptaste? ¿Por qué te dejaste manipular? Le pregunté, la decepción en mi voz. Porque él me dijo que sería mejor para ti, que las fiestas te ponían triste porque extrañas a mamá, que mi dolor te causaba más dolor. Balbuceó, su voz temblorosa. Carmen, ¿tú crees que eso es verdad? ¿Que mi duelo es una carga, una enfermedad? Le pregunté, la amargura palpable. No lo sé, papá. A veces sí te pones triste en las reuniones familiares, admitió, y por eso decidieron que era mejor celebrar sin mí, sin mi presencia, sin mi amor. ¿Eso te dijo? Inquirí. Roberto dijo que era solo por esta vez, que después podríamos hacer otra celebración más pequeña, solo para ti, un último café de nuestra relación, respondió. Las mentiras de Roberto eran más elaboradas de lo que pensaba. Carmen, Roberto te ha sugerido que me acuses de maltrato psicológico, de abuso emocional. ¿Es eso cierto? Le pregunté directamente, la bomba estallando en el aire. La cara de mi hija se puso completamente pálida. Sus ojos se abrieron de par en par, el shock evidente. ¿Qué? Balbuceó apenas audible. Lo que escuchaste, Carmen. Roberto te ha dicho que me acuses de abuso emocional. Repetí, mi voz sin titubeos. Papá, ¿por qué me preguntas eso? Preguntó su voz temblorosa. Solo contesta, Carmen. ¿Él mencionó algo así ayer en la noche? Le confronté la verdad a un paso de salir. Él mencionó algo así ayer en la noche, pero yo le dije que estaba loco, que tú nunca harías eso, que no eres así. Admitió, sus lágrimas empezando a fluir. ¿Qué te dijo exactamente?
Inquirí, cada palabra crucial. Que si tú no nos ayudabas con el dinero, podríamos decir que nos has estado chantajeando emocionalmente desde que murió mamá, que te has vuelto una carga, un verdugo. Respondió, su voz quebrada. Carmen empezó a llorar, pero yo le dije que no, papá, que tú nunca has hecho eso. ¿Y qué te respondió? Pregunté, mi mirada fija en la suya. Que lo pensara bien, que era nuestra única salida, nuestra única esperanza para salir del problema. Me levanté del sillón y me acerqué a Carmen. Hija, necesito que me contestes esto con el corazón, con la verdad de tu alma. ¿Tú crees que yo te he maltratado psicológicamente? ¿Que soy un abusador? Le pregunté, mi voz suave, pero cargada de una profunda tristeza. No, papá, nunca. Has sido el mejor papá del mundo, el pilar de mi vida, mi protector. Respondió, sus sollozos aumentando. Entonces, ¿por qué no me defendiste cuando Roberto sugirió eso? ¿Por qué no te pusiste de mi lado, de tu padre? Le pregunté, la decepción en mi voz innegable. ¿Por qué? Porque tengo miedo, papá. Tengo miedo de que Roberto se enoje conmigo si no lo apoyo. Tengo miedo de quedarme sola, sin un hogar, confesó, su voz apenas audible. En ese momento entendí que Carmen no era mi enemiga, no era una cómplice. Era otra víctima de Roberto, otra pieza en su juego de manipulación, otra alma atrapada en sus redes. Carmen, ¿tú quieres salvar tu matrimonio o quieres salvar tu relación conmigo, con tu padre, con tu sangre? Le pregunté la decisión crucial. Quiero salvar las dos cosas, papá. No quiero perder a nadie, respondió, la desesperación en su voz. Me temo que eso ya no es posible, hija. Tienes que elegir. No puedes tenerlo todo. Le dije, la verdad dura, pero necesaria. Miguel salió de la cocina con el teléfono en la mano, su rostro serio. Carmen se sorprendió al verlo, sus ojos abriéndose de par en par. «Miguel, ¿qué haces aquí?», exclamó, el shock evidente. Grabando la conversación, Carmen, para proteger a papá de las mentiras de tu esposo, de su manipulación, de su plan oscuro, respondió Miguel, su voz firme. Carmen se quedó en shock al ver a Miguel, al darse cuenta de la trampa en la que estaba. «¿Ustedes planearon esto?», exclamó, sus ojos llenos de una mezcla de rabia y desesperación. «No, Carmen», dije yo. «Nosotros solo estamos descubriendo la verdad de lo que hay en el corazón de Roberto y la verdad de lo que hay en el tuyo». «¿Qué verdad?», preguntó, su voz quebrada. «La verdad sobre quién es realmente Roberto y la verdad sobre qué tipo de hija eres tú. Es hora de que asumas las consecuencias de tus decisiones», le respondí. La sexta fase de mi plan acababa de revelar información que cambiaría todo para siempre. Carmen se quedó sentada en mi sala llorando y procesando todo lo que acababa de descubrir. Toda la red de mentiras y manipulaciones de Roberto. «Papá, yo no sabía nada de todo esto». Su voz temblaba entre sollozos, el arrepentimiento genuino ahora evidente. Miguel se sentó a su lado y le puso la mano en el hombro, un gesto de consuelo, de apoyo. «Carmen, papá y yo sabemos que Roberto te manipuló, pero ahora tienes que decidir qué vas a hacer. Tienes que tomar una postura», le dijo Miguel, su voz con una autoridad inesperada. «¿Qué quieres decir?», preguntó Carmen, su voz llena de confusión. «Quiero decir que tienes que elegir. O estás del lado de Roberto, o estás del lado de la familia. No hay medias tintas». Las palabras de Miguel eran directas, sin espacio para dudas. Carmen me miró con ojos desesperados. «Papá, ¿qué va a pasar ahora?», preguntó su voz tenue. «Eso depende de ti, Carmen. ¿Vas a seguir protegiendo a Roberto después de saber lo que planeó hacer conmigo? ¿Después de saber que quería usar tu dolor para destruirme?», le pregunté, la verdad innegable. «Es mi esposo, papá», balbuceó, su lealtad dividida. «Y yo soy tu padre, el padre que trabajó 40 años para darte lo mejor, que sacrificó su vida por ti, el padre que pagó tu universidad, tu boda, tu casa, el padre que Roberto quiere acusar de maltrato psicológico, de abuso», le recordé. Cada palabra un reproche silencioso, un peso en mi corazón. Carmen se levantó del sofá y empezó a caminar por la sala como animal enjaulado, la decisión carcomiéndola. «¿Por qué tengo que elegir? ¿Por qué no pueden arreglar esto como hombres?», preguntó, su voz llena de frustración. «Porque Roberto no es un hombre, Carmen. Es un manipulador que te usó para lastimar a tu propio padre, para robarme, para humillarme. Es un cobarde», le respondió Miguel, su voz cargada de ira. Miguel se levantó también y se puso frente a su hermana. «Carmen, escúchame bien. Si tú defendiste a papá cuando Roberto sugirió lo del maltrato, ¿por qué no le dijiste a papá inmediatamente lo que Roberto estaba planeando? ¿Por qué no lo confrontaste?», le preguntó, su voz con un tono de decepción. Carmen se quedó callada sin respuesta, la culpa evidente en sus ojos.
Te voy a decir por qué, continué yo. Porque una parte de ti consideró que tal vez Roberto tenía razón, que tal vez acusarme sería la salida fácil a sus problemas económicos, a su irresponsabilidad, que el dinero era más importante que la verdad, que el amor de tu padre. Eso no es cierto, exclamó, sus ojos llenos de lágrimas. No es cierto. Entonces llama a Roberto ahora mismo y dile que ya sabemos todo. Dile que se acabaron sus planes y que te vas a divorciar de él. Demuestra tu lealtad a tu sangre. Le desafié, mi voz firme. Carmen sacó su teléfono con manos temblorosas, pero no marcó. No puedo hacer eso, papá, dijo, su voz quebrada. ¿Por qué no puedes? ¿Por qué? Le pregunté buscando la verdad. Porque no tengo a dónde ir, porque toda mi vida está con él, con Roberto, confesó, su voz un lamento. Tu vida está con él, pero tu familia está aquí, Carmen. Tu sangre, tu hogar, tu verdadero refugio. Intervino Miguel, su voz llena de compasión. Carmen, papá te está dando una oportunidad de hacer lo correcto, de redimirte, de volver a casa. No la desperdicies. No la dejes ir por miedo, le dijo su voz con un tono de súplica. ¿Y si me divorcio, qué va a pasar conmigo? ¿Me voy a quedar en la calle? Preguntó, la desesperación en su voz. Te vas a venir a vivir aquí a tu casa, la casa donde creciste, donde siempre serás bienvenida, donde siempre tendrás un lugar. Es tu hogar, hija. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensarlas, pero eran verdaderas. A pesar de todo, Carmen seguía siendo mi hija, mi sangre, y mi amor, aunque herido, aún la protegía. ¿Hablas en serio, papá?, preguntó, sus ojos llenos de incredulidad y esperanza. Completamente en serio, pero con una condición, con un pacto de honor, le respondí, mi voz firme. ¿Cuál?, preguntó, sus ojos fijos en los míos. Primera, que rompas completamente con Roberto, que no tengas más contacto con él, que te divorcias y empiezas una nueva vida, lejos de su manipulación. Segunda, que vienes a vivir conmigo hasta que puedas establecerte por tu cuenta, hasta que recuperes tu dignidad. Tercera, que usas parte de esa herencia que te negué para estudiar algo que te guste, para que nunca más dependas económicamente de ningún hombre, para que seas libre, le dije, mis palabras llenas de sabiduría, de amor. Carmen se sentó otra vez con la cabeza entre las manos, llorando, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de esperanza. Papá, no es tan fácil, balbuceó, su voz aún temblorosa. Claro que no es fácil, Carmen. Hacer lo correcto nunca es fácil, pero es necesario. Es el camino hacia la verdadera libertad, le respondí, mi voz suave, pero firme. El teléfono de Carmen sonó. Era Roberto. Ella miró la pantalla y luego me miró a mí, sus ojos llenos de miedo. ¿Contesto?, preguntó, su voz apenas un susurro. Contesta, pero ponlo en alta voz. Quiero escuchar qué te dice. Quiero que la verdad salga a la luz, le dije, mi voz inmutable. Carmen contestó la llamada con voz temblorosa. Bueno, dijo. Carmen, ¿dónde estás? Llegué a la casa y no estás. La voz de Roberto sonó imperiosa. Estoy en casa de mi papá, respondió Carmen, su voz más firme de lo que esperaba. ¿Qué haces ahí? Pensé que íbamos a cenar juntos, a arreglar esto. Su voz con un matiz de manipulación. Roberto, necesitamos hablar. Es urgente, respondió Carmen. ¿De qué, de mi cumpleaños? Sí, preguntó, su tono con una burla. De lo que planeaste hacer con mi papá. De tu plan oscuro, respondió Carmen, la verdad saliendo a borbotones. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea, un silencio que lo dijo todo. Carmen, no sé de qué hablas. Te está lavando el cerebro, dijo Roberto, intentando desviar la conversación. Del plan de acusarlo de maltrato psicológico. De tu infamia, le dijo Carmen, su voz ahora firme, inquebrantable. Carmen, no sé de qué hablas. Estás loca, intentó negar. Roberto, por favor, ya no mientas más. Ya sabemos todo. Ya no puedes manipularme, respondió Carmen, sus ojos llenos de rabia. ¿Quién está ahí contigo? ¿Ese viejo y tu hermano?, preguntó Roberto, la furia en su voz. Mi papá y Miguel. Ellos me abrieron los ojos. Ellos me mostraron tu verdadera cara, respondió Carmen, su voz llena de determinación. Carmen, sal de ahí ahora mismo. Esa gente te está lavando el cerebro. Te están manipulando, exclamó Roberto, su voz alzándose. Esa gente es mi familia, Roberto, mi sangre, mi verdadero hogar, respondió Carmen, sus palabras cargadas de una verdad profunda. Tu familia soy yo, Carmen. Yo soy tu esposo. Yo soy tu todo, insistió, su voz melosa, manipuladora. Mi familia es la que me ama sin condiciones, Roberto. La que no me pide que traicione a mi propio padre, a mi sangre, a mi dignidad, respondió Carmen, la decisión tomada. Roberto cambió de táctica. Su voz se volvió suave.
casi dulce, intentando la última manipulación. Carmen, mi amor, ven a casa. Podemos arreglar esto juntos. Sin tu papá, sin Miguel. Solo tú y yo. Como siempre. Como dos amantes secretos. Dijo, su voz con un tono de desesperación. No, Roberto, respondió Carmen, su voz firme. ¿Cómo que no? Exclamó la sorpresa evidente. Que no voy a ir a casa y que no vamos a arreglar nada. Se acabó. Te voy a dejar, respondió Carmen, la decisión final. Carmen, si sales de esa casa sin mí, no vas a poder regresar. Te vas a quedar en la calle, amenazó, su voz llena de rabia. Está bien, Roberto, ya no quiero regresar. Ya no quiero tu manipulación, respondió Carmen, y colgó el teléfono. Inmediatamente se echó a llorar, un llanto de alivio, de liberación, de una carga que se desprendía de su alma. Miguel la abrazó y yo me acerqué a tocarle la cabeza como cuando era niña, un gesto de amor incondicional. Carmen, acabas de hacer lo más valiente que has hecho en tu vida. Acabas de elegir la verdad, la dignidad, el amor de tu familia, le dije, mi voz llena de orgullo. Ahora, ¿qué va a pasar, papá? Sí, preguntó, sus ojos aún llenos de lágrimas. Ahora vas a venir a vivir aquí mientras arreglamos lo del divorcio y mañana vamos todos juntos a la oficina de don Fernando. Le respondí, el plan final en marcha. ¿Para qué? Preguntó Miguel con curiosidad. Para firmar unos documentos muy importantes. Los documentos que van a arreglar todo de una vez por todas. La última pieza del rompecabezas. Le respondí, una sonrisa tranquila en mis labios. Esa noche, por primera vez en 2 años, no me sentí solo en mi casa. Carmen durmió en su cuarto de siempre, el que había conservado intacto desde que se casó. Miguel se quedó en el sofá de la sala. Estábamos juntos otra vez como familia, como debía ser, como el último café de nuestra unión. Pero sabía que Roberto no se iba a quedar tranquilo y estaba preparado para eso también. La última fase de mi plan estaba a punto de comenzar. La fase de la justicia completa. La venganza perfecta. A las 10 de la mañana del día siguiente, los 3 llegamos a la oficina de don Fernando. Carmen iba nerviosa, Miguel curioso y yo. Yo iba tranquilo, finalmente tranquilo. Don Fernando nos esperaba con varios documentos sobre su escritorio y esa sonrisa que pone cuando sabe que va a dar buenas noticias. Buenos días, familia Hernández. Eduardo, ¿quieres explicarles a tus hijos qué vamos a hacer hoy? Preguntó su voz amable. Sí, Fernando, es hora de que la verdad salga a la luz, le respondí. Me volteé hacia Carmen y Miguel. Hijos, durante esta semana tomé algunas decisiones importantes sobre mi herencia. Decisiones que creí que iban a ser definitivas, irrevocables. Pero los eventos de ayer me hicieron cambiar de opinión. Me mostraron una luz al final del túnel. Continué. Mi voz suave, pero firme. Carmen me miró con ojos de susto. «Papá, ¿qué decisiones?», preguntó, su voz temblorosa. «Carmen, yo te había sacado completamente de mi testamento. Todo lo que iba para ti lo iba a donar al asilo San Francisco, a esos ancianos olvidados». Le revelé, la verdad golpeándola de lleno. Mi hija se puso pálida, sus ojos llenos de incredulidad. «¿Por qué?», preguntó, su voz apenas audible. «Porque pensé que ya no me querías como parte de tu vida, que me veías como una carga, un estorbo, pero ayer me demostraste que estaba equivocado. Me mostraste la hija que crié», le respondí, mi voz cargada de emoción. «¡Papá!», balbuceó, las lágrimas empezando a correr por sus mejillas. «Carmen, cuando elegiste quedarte del lado de la familia en lugar del lado de Roberto, me demostraste que eres la hija que yo crié, la hija que pone la familia primero, que valora la dignidad, el amor verdadero», le dije, mi voz con un nudo en la garganta. Las lágrimas empezaron a correr por las mejillas de Carmen. Miguel también se veía emocionado, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y alivio. Don Fernando intervino. Eduardo decidió hacer algunos cambios de último momento. Cambios importantes que cambiarán el rumbo de sus vidas. «¿Qué cambios?», preguntó Miguel, la curiosidad palpable. «Miguel, tú conservas tu parte de la herencia completa. Nunca estuviste en duda. Siempre fuiste leal a la familia, a tu sangre. Tu amor siempre fue incondicional», le dije, mi voz llena de orgullo. Mi hijo sonrió y me abrazó, un abrazo que me llenó el alma. «Carmen, tú recuperas tu parte de la herencia también, pero con algunas condiciones, con un pacto de honor, de respeto, de dignidad», le dije, mi voz suave, pero firme. «¿Cuáles condiciones?», preguntó Carmen, sus ojos llenos de esperanza. «Primera, que te divorcias de Roberto y nunca más tienes contacto con él, que rompes todo lazo con su manipulación. Segunda,
que vienes a vivir conmigo hasta que puedas establecerte por tu cuenta, hasta que recuperes tu vida. Tercera, que usas parte de esa herencia para estudiar algo que te guste, para que nunca más dependas económicamente de ningún hombre, para que seas libre, para que coseches lo que siembras con tus propias manos. Carmen empezó a llorar más fuerte, pero eran lágrimas de alivio, de esperanza, de un futuro que se abría ante ella. Papá, acepto todas las condiciones. Acepto todo. Gracias, papá, dijo entre sollozos. Hay una cuarta condición, Carmen, le dije, una sonrisa asomándose en mis labios. ¿Cuál?, preguntó, sus ojos llenos de expectación. Que los domingos cocinamos juntos el platillo favorito de tu mamá para recordarla como se debe. Con amor, con alegría, con la familia unida. Como un último café de nuestra unión, le respondí, la emoción en mi voz. Acepto, papá. Acepto todo. Gracias por esta segunda oportunidad, respondió, su voz llena de gratitud. Don Fernando nos pasó los documentos para firmar. Mientras los revisábamos sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Bueno, Eduardo Hernández. Sí. ¿Quién habla?, me pregunté, mi voz tranquila. Habla el licenciado Martínez. Represento a Roberto Sánchez en un asunto legal, respondió, su voz profesional, pero con un matiz de amenaza. Los tres levantamos la vista inmediatamente. Don Fernando activó la grabadora de su escritorio, la situación escalando. ¿Qué asunto legal?, preguntó Fernando, su voz seria. Mi cliente quiere demandar a usted y a su hija Carmen por daño psicológico y chantaje emocional. Por su manipulación, respondió el abogado. ¿En serio? Muy en serio. También vamos a demandar por los 8,000 pesos que ustedes deben por la fiesta de cumpleaños. Por su irresponsabilidad, continuó, su voz arrogante. Licenciado Martínez, ¿verdad?, le pregunté, mi voz fría. Sí, respondió. Le voy a dar un consejo gratis, señor abogado. Dígale a su cliente que retire inmediatamente esas amenazas, esas falsas acusaciones. Le advertí. ¿Por qué habría de hacerlo? Mi cliente tiene pruebas, respondió, su voz arrogante. Porque tengo grabado a su cliente planeando falsas acusaciones contra mí, y porque tengo testigos de su manipulación psicológica hacia mi hija. Tengo la verdad en mis manos, le revelé, mi voz firme. Hubo silencio del otro lado de la línea, un silencio de sorpresa, de derrota. También tengo comprobantes de que él usó mi tarjeta de crédito sin autorización, lo cual es un delito federal, señor abogado. Y tengo evidencia de que planeó toda esta situación para estafar dinero, para robarme. Continué, cada palabra un golpe. Señor Hernández, no he terminado, licenciado. También resulta que yo ayudé a pagar la casa donde vive su cliente, y como mi hija se va a divorciar de él, voy a demandar para recuperar mi inversión. Mi parte de la propiedad. Es mi dinero, mi esfuerzo. Le informé, mi voz con la autoridad de la ley. Eso no es posible. No tiene pruebas, balbuceó el abogado, su voz temblorosa. Muy posible. Tengo todos los comprobantes de pago. Don Fernando, mi abogado, ya tiene preparada la demanda. Ya está en marcha, le informé, mi voz fría como el hielo. Don Fernando sonrió y levantó un folder lleno de documentos, un testimonio mudo de la verdad. Dígale a Roberto que tiene 24 horas para desalojar la casa. Después de eso procederemos legalmente, señor abogado. Sin miramientos, sin piedad. Es la ley, sentenció Fernando, su voz firme. Señor Hernández, ¿esto puede arreglarse? Podemos llegar a un acuerdo, suplicó el abogado, su voz derrotada. No, licenciado, esto ya no se arregla. Su cliente tuvo oportunidades de hacer lo correcto. Eligió el camino difícil, el camino de la mentira, de la manipulación. Ahora le toca cosechar lo que sembró. Le respondí, mi voz inquebrantable. ¿Qué quiere que hagamos?, preguntó el abogado, su voz desesperada. Nada, no quiero que hagan nada, solo que se preparen para las consecuencias. Para la justicia, le respondí, y colgué el teléfono. Miré a mis hijos, a Carmen y Miguel, sus ojos llenos de asombro, de admiración. ¿Ven? Esa era la última pieza del rompecabezas. La venganza perfecta, la justicia divina, les dije, una sonrisa satisfecha en mis labios. ¿Qué pieza?, preguntó Miguel aún sin comprender del todo. Roberto tratando de proceder con su plan sin saber que nosotros ya sabíamos todo, que ya habíamos desmantelado su red de mentiras. Su arrogancia lo perdió, le respondí. Carmen me miró con admiración, sus ojos llenos de orgullo. Papá, ¿todo esto lo planeaste desde el principio?, preguntó, su voz aún con un toque de asombro. No, Carmen. Al principio solo quería darles una lección sobre las consecuencias, sobre el valor del respeto, de la familia. Pero cuando descubrí la manipulación de Roberto, cuando vi su oscuridad, decidí que merecía algo más que una lección. Merecía justicia completa, le respondí, mi voz con un tono de victoria.
¿Qué más merece? Me preguntó Carmen, sus ojos fijos en los míos. Justicia completa. Que pague por su infamia, le respondí. Don Fernando nos pasó los últimos documentos para firmar. Con esto, Roberto pierde todo derecho sobre la casa. Carmen recupera su parte de la herencia y ustedes tienen protección legal completa contra cualquier demanda falsa. Están a salvo, dijo Fernando, una sonrisa en sus labios. Salimos de la oficina de don Fernando sintiéndonos como una familia. Otra vez. Carmen se colgó de mi brazo mientras caminábamos hacia la camioneta, su cabeza apoyada en mi hombro. Un gesto de amor que me llenó el alma. «Papá, ¿cómo sabías que todo iba a salir así?», preguntó su voz suave. No lo sabía, mi hija, pero sabía que si hacía lo correcto, si defendía mi dignidad, las cosas se iban a acomodar. La justicia prevalecería. «Siempre prevalece», le respondí. «¿Y qué pasó con la donación al asilo?», preguntó Miguel curioso. «Esa donación se va a hacer igual, pero con dinero de Roberto». «¿Cómo?», le respondí, una sonrisa en mis labios. «Cuando vendamos la casa que él va a perder, parte de ese dinero va para el asilo, para que otros abuelos no pasen por lo que yo pasé, para que otros ancianos olvidados encuentren un hogar, un refugio de amor, de dignidad, de paz. Es la única manera de que Roberto coseche algo bueno de su maldad». 3 meses después, Roberto había perdido la casa. Había sido demandado por uso no autorizado de tarjeta de crédito y había tenido que pagar una multa por falsas acusaciones. Carmen consiguió trabajo como maestra y empezó a estudiar una maestría los fines de semana. Miguel y yo nos hicimos más cercanos que nunca. Y todos los domingos, como prometimos, cocinamos juntos el platillo favorito de Esperanza, recordando su sonrisa, su amor, su sabiduría. ¿Sabes qué aprendí de todo esto? Que el respeto no se mendiga, se gana, con acciones, con dignidad. Que la familia no es quien comparte tu sangre, sino quien comparte tu mesa, tu corazón, tu dolor. Y que nunca, nunca es tarde para enseñarle a la gente cómo tratarte, cómo valorarte, cómo amarte. Mi venganza no fue perfecta porque fuera cruel. Fue perfecta porque fue justa, porque reparó una herida que no cerraba. Y es por eso que ahora duermo tranquilo todas las noches, con un peso menos en el corazón. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías perdonado o habrías enseñado una lección? Escribe en los comentarios. Amén. Si crees en las segundas oportunidades o ¿qué hubieras hecho en mi lugar? Si la vida te hubiera puesto en mis zapatos. Suscríbete para no perderte ninguna de estas historias que nos marcan el alma, historias que necesitan llegar a todos los rincones del mundo. Porque estas visiones, como las estrellas, guían nuestros pasos y nos recuerdan que la dignidad de un abuelo, de cualquier persona, no tiene precio y debe ser defendida.